Para perder grasa o ganar músculo no basta con entrenar y comer bien. Si no entiendes cómo funciona tu fisiología, estás yendo a ciegas, lo siento. Y hoy vamos a desgranar los mecanismos reales detrás del metabolismo y tocaremos cuándo y cómo ocurre realmente la pérdida de grasa, el papel clave de hormonas como insulina, glucagón, adrenalina, cortisol o testosterona, cómo almacenas y cómo movilizas tu grasa, qué sucede en estos contextos con el ayuno o cómo ocurre la ganancia de masa muscular. Así que si quieres optimizar tu composición corporal con ciencia real, esta entrevista es obligatoria. Y para ello os traigo al crack de Marc Romera, un enamorado y experto en estos temas, y es un crack de la divulgación que une como nadie hormonas, fisiología y bioquímica para llevarlo al entrenamiento y a la nutrición. Muy bienvenido, Marc. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Oye, pues muchísimas gracias a ti por la oportunidad, Claudio. No sabes la ilusión que me hace estar contigo y con tu audiencia compartiendo este ratito de mi tiempo y un poquito de conocimiento, porque estoy seguro, al menos a mí y a ti, sé que nos apasiona todo esto y el razonamiento detrás del por qué suceden las cosas. Así que, oye, muchísimas gracias por haberme invitado. No, hombre, gracias a ti. La verdad es que, como te estamos comentando antes, ¿no? No sabía cómo hasta hace pocas semanas no te podía conocer porque en este descubierto digo, ostras, qué bien divulga este tipo. Me encanta cómo unes todos estos palos, que es raro, ¿no? Decíamos que es raro hablar un poquito de nutrición, de entrenamiento, de hormonas, de bioquímica, de fisiología, pero antes de pasar a la entrevista, quiero explicarle a la audiencia y en especial a mis alumnos, porque mira que llevo podcast y mira que hay más de 200 podcasts y más de 400 vídeos, y va a ser el primero y el único, creo, que a mis alumnos le voy a poner como obligatorio de ciclos, porque antes de empezar, Marc, ¿por qué crees que es? Iba a decir importante, pero es que no voy a decir importante, hay que decir imprescindible o innegociable lo que decía en la presentación sobre ti. Aquella persona que quiere entender de nutrición, o quiere entender de sistemas energéticos, o quiere entender de entrenamiento. Es decir, mira, Claudio, Marc, a mí no me contéis películas. Yo me quiero poner fuerte. Yo quiero perder grasa. Yo quiero mejorar mi rendimiento. Yo quiero mejorar mi estética, mi composición corporal. Yo no quiero que me hables de fisiología. Yo no quiero que me hables de bioquímica. Yo no quiero que me hables de sistema endocrino. ¿Por qué es imprescindible? ¿Por qué es necesario que cambien esa manera de pensar y que tienen que empezar por lo que hoy vas a hablar aquí? Porque si no va a ser completamente imposible que el entrenador pueda conseguir optimizar la fuerza, la resistencia o el rendimiento de un atleta, y el nutricionista que sus clientes, sus pacientes pierdan grasa o ganen masa muscular. Marc. Bueno, pues es un melón súper importante y te agradezco la Ujú. pregunta, Claudio. A ver, aquí me surgen muchas respuestas, ¿no? Lo primero que vale la pena decir, que siempre me gusta señalar, es que tanto la medicina como la nutrición están erradas de base. Y tú dirás, ostras, ¿por qué, Marc? Pues mira, la nutrición te ofrece mucha información y de hecho muy interesante y muy importante acerca de los alimentos, las calorías, el perfil nutricional, pero no te ofrece una información acerca de cómo nuestro cuerpo interpreta la información que recibe a través de esos alimentos, que es la clave, ¿no? Es decir, podemos saber, pues eso, las calorías, podemos basarlo todo en el método CICO, como muchos profesionales han aprendido erradamente de que todo se resume a las calorías que entran versus las calorías que salen. Y yo te diré, bueno, es que dependiendo del estado metabólico y endocrino, el fin último de esas calorías puede variar muchísimo. Es decir, no es lo mismo perder peso que perder grasa, que perder músculo. No es lo mismo, pues eso, ganar grasa, ganar músculo, etcétera. Entonces, al final, quien solo basa sus estrategias como profesional, por ejemplo, con sus clientes, en estrictamente la alimentación y no entiende cómo dependiendo de ciertas hormonas, cómo dependiendo de ciertos sistemas, etcétera, no tiene ese conocimiento, maneja tu cuerpo la información, pues da lugar a muchísimos errores, ¿no? Muchísimos errores que por desconocimiento no se atienden y de los que vamos a hablar mucho a continuación. Y luego también te decía que la medicina también está errada en el concepto de que, bueno, tú vas, hoy en día tienes un problema y el protocolo es, vas a tu médico de cabecera y él, si es algo que cree que es digestivo, pues te deriva al digestivo. O si es algo que es Mm. psicológico, pues te deriva al tal.
y no se contempla, es decir, la medicina general disecciona mucho las partes y los sistemas y no entienden cómo absolutamente todo está interrelacionado. Es decir, hoy en día sabemos que, pues no sé, una persona tiene problemas de SIBO, ¿no? Por decir algo, y va al endocrino o va al digestivo en este caso, y le dicen, bueno, pues vamos a tratar esto con rifaximina y nomicina y estos... Sí, pero eso solo atiende estrictamente, no va a la causa, ¿no? Atiende el problema que es un SIBO. Pero el problema de ese SIBO puede ser, sí, una baja motilidad intestinal, una baja producción de ácido alcaloide, sí, pero detrás de todo eso, ¿qué hay? Pues hay un componente de estrés muy importante. Y eso es un tema que a lo mejor se podría solucionar en la parte psicoemocional con la persona. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo hemos llegado ahí? Porque si no entiendes eso, tú puedes ser un profesional mecanicista que dices, bueno, para el SIBO le doy orégano, le doy alicina, le doy todos estos protocolos, bien sea farmacológicos o de suplementos, pero si la persona sigue estresada, sigue en un estado de lucha interna, que esto normalmente lo abordaría otro profesional, no va a mejorar nada, Claudio. Y sin embargo, si esa persona hace las paces con, no sé, su pareja, está bien en el trabajo, etcétera, todo el protocolo y todo el abordaje que tú le has mandado para ese SIBO tendrá sentido, ¿sí? Entonces, bueno, al final todo esto me ha hecho plantearme como profesional el por qué suceden las cosas, ¿no? Y cómo puedo yo realmente justificar que algo funciona o no. Porque esto es algo que no digo yo, pero según las estadísticas, el 90% de las personas que intentan adelgazar o perder peso a base simplemente de restringir calorías acaba fracasando y acaba siendo víctima del efecto rebote. Entonces el problema aquí es, ¿por qué no funcionan estos mecanismos que siempre se nos ha dicho, ¿no? Porque tú vas al médico convencional o cualquier profesional y te dirá, tú engordas porque comes más de lo que gastas. Y eso es extremadamente simplista y reduccionista, porque yo la pregunta que le haría al profesional es, ¿vale? ¿Y por qué tus clientes a largo plazo, a corto plazo lo consiguen todos y a largo plazo ninguno? ¿Por qué sucede el efecto rebote? Claro. ¿Cómo puedes razonar, si no tienes cierto conocimiento de fisiología, cómo puedes razonar un resultado u otro? Porque aquí hay muchos peros, ¿no? Antes, fuera de cámaras, decíamos, ¿cuánta gente hay? Que luego hablaremos, ¿no? En profundidad, pero ¿cuánta gente hay que hace ayuno intermitente conociendo pues muchos de los beneficios de esta herramienta, pero sin tener en cuenta su contexto particular? Y yo veo en muchísimas analíticas muchas consecuencias de llevar esta estrategia mal contextualizada o de no entender el impacto fisiológico que está teniendo. Entonces, si tú está bien que tú como profesional te formes, que incluyas herramientas como el ayuno, como la dieta keto, como la dieta de lo que sea, ¿no? Pero si tú no entiendes el contexto, que el contexto es extremadamente cambiante, no conseguirás que tus pacientes mejoren. De hecho, ahora yo te preguntaría a ti, Claudio, ¿cuántas personas conocemos que en un determinado momento pues hacen, me lo invento, poniendo este ejemplo, pues un ayuno intermitente, una dieta cetogénica, 2 comidas, están relajados, etcétera, y consiguen unos resultados increíbles, y luego la misma persona, el mismo protocolo, las mismas calorías en un contexto endocrino diferente no consiguen los resultados? Claro. Y te dicen, Marc, es que no lo entiendo. El verano pasado perdí 6 kilos y este verano lo hago todo igual y no pierdo nada. Amigo, es que el contexto ha cambiado y eso es muy importante. Anda que no es importante conocer la fisiología, el ambiente hormonal, la bioquímica y a nivel de entrenamiento, bueno, y de nutrición, de composición corporal, los sistemas energéticos, que me gustaría que te he escuchado algún podcast y alguna entrevista, que nos explicaras para que lo entienda todo el mundo, porque estoy seguro que cuando se explica bien, es cierto que ya alguna vez lo he estudiado de manera explicada muy bioquímicamente pura, ¿no? Y sin dar algún ejemplo o sin llevarlo a un terreno más fácil. Y puede ser temas ásperos o temas que la gente no quiere empezar a estudiar o a leer o a entender porque dice, yo no quiero estudiar sistemas energéticos. Pero me gustaría, a ver, iba a decir si eres capaz, claro que eres capaz, porque lo sé y te he escuchado y doy fe de ello, que le expliques a la audiencia ¿qué supone en nuestra fisiología, en nuestro metabolismo, los sistemas energéticos? Y nos hables desde el ATP hasta las vías de fosfágenos, de glucólisis citosólica, de glucólisis mitocondrial y de lipólisis. Es decir, estas palabras que hay gente que dirá, wow, quito el podcast, cierro esto porque a mí esto no me interesa, empezar a enrollar con cosas técnicas que no me voy a enterar, o repito, soy muy pesado, o cosas que no me interesan. Y es cuando doy un curso a mis alumnos, le digo, no,
es lo que tú que quieres. Repito, saber de entrenamiento, saber de nutrición, quiero mejorar, quiero hacer entrenamientos, quiero el día de mañana, digo, pues esto no lo tienes que saber, lo tienes que dominar. Entonces, repito, vamos a empezar por el ATP y luego nos va a explicar Marc cómo se puede, estos sistemas energéticos, cómo pueden resintetizar, cómo pueden volver a generar ATP respecto a los fosfágenos, la glucólisis, ¿no? Una lenta y una rápida, y la lipólisis. Así que adelante, escuchar, tomar apuntes, coger boli, coger papel, que un experto como Marc va a empezar a hablar de todo esto. Bueno, pues gracias también por tus amables palabras siempre, Claudio. Es difícil porque hay tanta información que diría Claro. y que a mí me apasiona que dices, ostras, hablar de, no quiero aburrir a la audiencia, hablan de cadena de transporte de electrones, fosforilación oxidativa y ciertos conceptos que no se manejen, pero voy a intentar bajarlo a tierra de un modo muy, muy simple, ¿no? Lo primero de todo sería responder la pregunta del por qué es importante entender esto. Y no es por un tema de, para que Marc diga, sepa, o sea, comunique lo que sabe. No, no, no. Esto es un tema importante porque, oye, quizás a ti no te haga falta memorizar lo que es la glucólisis o el sistema de los fosfágenos o el ATP, pero seguro que te interesa que cuando vas al gimnasio o te pones a correr, saber si estás utilizando los carbohidratos como energía, las grasas, si estás oxidando, cómo puedes ampliar la ventana de oxidación de ácidos grasos, qué requisitos necesitas, porque aquí es donde sí que viene la guinda del pastel, ¿no? Entonces, la gente, cuando tú le preguntas a alguien por qué comemos o por qué, la gente te dirá, bueno, comemos para obtener energía. Sí, sí, pero realmente los carbohidratos, las grasas o incluso según qué condiciones extremas, hasta las proteínas, pueden ser oxidados para obtener ATP, ¿no? Que es lo que decías tú, la molécula de adenosintrifosfato, que es realmente la moneda energética. ¿Por qué moneda energética? Porque nosotros utilizamos esos diferentes sustratos energéticos para sintetizar ATP, que es lo que realmente aporta energía a todos los sistemas fisiológicos y metabólicos de nuestro cuerpo, lo que permite la vida. Entonces, el ATP, esta molécula de adenosintrifosfato, es muy fácil, es una molécula de ribosa, una de adenina y 3 grupos fosfatos. Pero que la gente no hace falta que memorice todo esto, solo que se imagine que en esos enlaces que unen los fosfatos son de alta energía. Ahí está contenido mucha energía. Entonces, cuando se rompe, cuando se hidroliza uno de esos enlaces, ¡boom!, se libera energía, ¿no? Como cuando le echas pues una hoja de papel a una hoguera. Entonces, absolutamente todo, todas las reacciones en nuestro cuerpo, la contracción muscular en el gimnasio, el movimiento, las funciones digestivas, absolutamente todo requiere ATP y nuestro cuerpo está en constante producción de ese ATP utilizando pues los carbohidratos, las grasas principalmente, insisto, en determinadas condiciones, las proteínas. Entonces, nosotros contamos de manera súper resumida con 4 sistemas. Es verdad que en fisiología se resumen en 3, pero yo lo voy a matizar y son 4 sistemas energéticos. El primero es el de los fosfágenos. Oye, Marc, ¿qué es esto de los fosfágenos tan raro? Bueno, pues es muy fácil. Vosotros, los que estéis escuchando, los oyentes, cuando tomáis la creatina, ¿cuándo la usáis? ¿Os habéis planteado el cómo usa nuestro cuerpo la creatina? ¿Qué función cumple? Bueno, pues os lo explico. La vida de los fosfágenos es un sistema energético anaeróbico, es decir, que no necesita de oxígeno para poder darse, que resintetiza ese ATP, esa moneda energética de la que hemos hablado, de forma muy rápida. Tan rápida, de hecho, que suministra energía en aquellos esfuerzos muy cortos pero muy intensos que apenas duran entre los 8 y los 10 segundos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que es una energía rápida, ¿no? Si viene un coche a arrollarnos en el paso de cebra, pues sprintamos directamente, ¿no? Entonces, obtenemos el ATP de nuestras células, que a nivel fisiológico, permitirme que dé este apunte, se encuentra siempre en el citoplasma y en el nucleoplasma de cada una de las células, y entonces esa vía de los fosfágenos cede un grupo fosfato desde la fosfocreatina, que no es más que la unión de una molécula de creatina y una de fosfato, para formar esta fosfocreatina, cede un grupo fosfato para poder resintetizar, es decir, volver a producir ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico. Pero no me pongo técnico, sobre todo que la gente de aquí que esté escuchando esto para que no se pierda y no deje el podcast, entienda que esta vía aporta energía de forma inmediata durante los 8 a 10 primeros segundos.
Por ejemplo, Usain Bolt, que hace pues, los 100 metros en menos de X segundos, utiliza principalmente esta vía. Por tanto, en estos atletas de 100 metros será muy importante prestarle atención a la vía de los fosfágenos. Ahora, ¿qué sucede más allá de eso, Claudio? ¿Qué sucede cuando yo estoy entrenando pesas en el gimnasio y me estoy haciendo una serie? Y esa serie dura pues hasta los, no sé, 40 segundos, hasta el minuto, dependiendo de las repeticiones, minuto y medio. Bueno, desde los 10 segundos hasta aproximadamente los 2 minutos, entra en juego otro sistema energético para mantener esa producción constante de ATP. Y esa es la glucólisis. La glucólisis, técnicamente, por definición, representa la conversión de una molécula de glucosa en dos moléculas de ácido pirúvico o piruvato. Pero bueno, esto es la parte de lo que yo quiero decir porque me gusta la fisiología, pero para que la gente lo entienda, es la forma en la que obtenemos energía a partir de los carbohidratos, ¿vale? Cuando nosotros comemos carbohidratos, automáticamente, y se dice que los utilizamos como energía, luego lo matizaremos bien si es con oxígeno o sin oxígeno. Pero bueno, en el entreno de fuerza, volviendo a ese ejemplo, en la vía de la glucólisis anaeróbica, es decir, en condiciones en ausencia de oxígeno, nos suministra energía para poder completar esas series. Ahora, esta vía que permite aportar energía en ausencia de oxígeno es limitada también. Y como os he dicho, va desde los 10 segundos, donde se acaba la de los fosfágenos, hasta los aproximadamente 2 minutos. ¿Por qué no se puede continuar? Porque, oye, cualquiera que nos esté escuchando sabrá que tú no puedes hacer eternamente un press de banca. Hay un momento en el que se acumula lactato, que es ese producto final, ese metabólito de la descomposición de la glucosa en estas condiciones, que impide, imposibilita la acción mecánica. ¿Sabéis esa sensación cuando os ponéis en los que nos estén escuchando, ¿no? Cuando os ponéis en la máquina de extensión de rodilla, ¿no? De cuádriceps, y esa sensación de quemazón que dices, uy, uy, tengo que parar, que me arde. Bueno, pues eso es el lactato y es el producto final de la glucólisis anaeróbica. Y luego, más allá de eso, si un esfuerzo es sostenido en el tiempo, más allá de esos 2 minutos, por ejemplo, cuando tú sales a trotar con tus amigos el fin de semana, vas a hacer tu running y todo esto, entra en juego la vía de la beta-oxidación de ácidos grasos, que, como su nombre indica, utiliza ácidos grasos para obtener energía, pero aquí viene un matiz importante, que es que los ácidos grasos solo se utilizan o se oxidan técnicamente en el interior de las mitocondrias en presencia de oxígeno. Esto quiere decir que se requiere oxígeno para, y esto es un punto muy importante, aquí sí que por favor tomar notas, se requiere oxígeno para oxidar ácidos grasos y ya si le doy un punto más, cuerpos cetónicos, ¿vale? Entonces, ahora que tenemos una idea generalizada de estos 3 sistemas, antes he dicho que habían 4. Sí, sí, y ahora voy a poner un ejemplo de cada uno para que quede todo súper bien. Y es que el cuarto sistema es que también podemos oxidar glucosa proveniente de los carbohidratos en presencia de oxígeno. Hemos dicho que el lactato es lo que nos impide continuar con la acción mecánica a través de esa glucólisis anaeróbica. Pero, oye, Marc, ¿qué sucede si yo me como un plato de paella y voy a caminar? Ahí no produzco lactato, no. Ahí utilizas la vía de la respiración celular, que se dice que es oxidar tanto grasas como proteínas como carbohidratos en presencia de oxígeno. Pero lo que primero vas a oxidar son carbohidratos. Entonces, para unificar todo esto, para que se entienda, para que la gente empiece a decir, ostras, estas son cosas que yo no había caído. Vamos a simplificarlo más, Claudio, pero le va a gustar muchísimo a las personas. Nosotros, básicamente, sabemos que consumimos proteínas, grasas y carbohidratos a través de los alimentos. Bien, las proteínas sabemos que tienen una función principalmente, siempre hago comillas porque en según qué estados esto pueden convertirse en energía, pero principalmente las proteínas sabemos que tienen una función estructural. Sirven para la síntesis de hormonas, de neurotransmisores, de la síntesis de proteínas, en fin, tejidos estructurales, etc. Bien, entonces tenemos las grasas y los carbohidratos, que son los que realmente siempre hemos oído hablar de que los utilizamos como energía. Vale. Cuando nosotros comemos carbohidratos, señores que nos estén escuchando del otro lado, existen 3 posibles fines para esos carbohidratos cuando son descompuestos principalmente en glucosa.
Antes de eso, un apunte súper rápido. Prácticamente el 95% de los carbohidratos acaban siendo descompuestos o convertidos en glucosa. Tenemos, por ejemplo, azúcares simples como la fructosa, la galactosa, bla, 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 pero todos se acaban convirtiendo en el hígado de un modo u de otro en glucosa. Entonces, quedémonos con esto. Carbohidratos, glucosa. Ok. Cuando nosotros comemos carbohidratos, da igual los que sean, chicos, da igual si es un Ujú. tubérculo, da igual si es un bol de arroz, da igual si es un donete, da igual. Cuando nuestro cuerpo obtiene glucosa a partir de los carbohidratos, el primer fin, por favor, coger notas es uso inmediato como energía. Esto quiere decir que si tu cuerpo está caminando y necesita energía de forma inmediata, lo obtiene de esa glucosa cuando se elevan los niveles de este azúcar en sangre. ¿Sí? El segundo fin, supongamos que desayunamos, que es lo que hace todo el mundo, ¿no? Ujú. Desayunamos y vamos a la oficina a sentarnos delante de un ordenador y no lo vamos a utilizar, el cuerpo es sabio. Y el cuerpo dice, ostras, si no lo utilizo ahora, lo voy a guardar para utilizarlo después. Y eso lo almacena en forma de glucógeno en el hígado y en los músculos. ¿Sí? Estos son los reservorios, son los almacenes de glucosa de nuestro cuerpo. Entonces, un dato súper, súper, súper interesante, chicos. Un adulto promedio puede almacenar aproximadamente entre 100 y 150 gramos de glucógeno en el hígado y entre 300 y 400 gramos de glucógeno en los músculos. ¿Por qué esto es importante? Porque, oye, muy fácil, esto te da una información de decir, oye, cuando yo como carbohidratos, Marc, ahora veréis el tercer fin. ¿Cómo sé yo si los almaceno como glucógeno o como grasa? Bueno, teniendo una estimación aproximada, porque nunca es una ciencia cierta, teniendo una aproximación de cuántos gramos de glucógeno almacenas en el hígado y en los músculos, si tú tienes una de estas aplicaciones, que seguro que las tenéis, que ya os conozco, ¿no? Del Ujú. MyFitnessPal y de todo esto, donde te dice los gramos de carbohidratos que tiene un alimento, podremos tener aproximadamente una idea de cuánto se va a almacenar como glucógeno y cuántos carbohidratos necesitamos. Por eso Claudio, por eso yo o por eso otras personas que entienden estos conceptos, cuando se prepara una maratón o cuando se prepara una carrera, cuando tú haces una fase de carga de carbohidratos, etcétera, tenemos en cuenta esto para entender en cuántas comidas vamos a tener que comer esos carbohidratos para tenerlas llenas. Pero bueno, sintetizando, no os perdáis. El primer uso inmediato como energía. Si no se usa como energía, se almacena como glucógeno en el hígado y en los músculos. Y aquí viene lo interesante. Esto viene el punto. ¿Qué hace tu cuerpo cuando ya tiene cubiertos esos dos fines? Lo almacena en forma de grasa. Primero convierte los carbohidratos en el hígado en triglicéridos, los empaqueta en unas lipoproteínas de baja densidad, VLDL, y los dirige hacia el tejido adiposo para ser almacenados como grasa, a través de un proceso que se conoce como lipogénesis de novo, que significa la formación de nueva grasa. Entonces, esto son preguntas muy interesantes. Oye, Marc, claro, si yo realizo 6 comidas al día, porque sigo las directrices tradicionales que siempre se me han dicho, y como carbohidratos, pero Marc, mi trabajo es de oficina y yo no tengo mucha actividad física, ¿realmente puedo estar ganando grasa sin comer grasa? Sí, amigo, puedes estar, Mm. y es de hecho muy frecuente, ganar grasa por una conversión de los carbohidratos en grasa cuando te pasas. Y es muy fácil pasarse, ¿por qué? Porque vivimos en un entorno obesogénico donde comemos mucho, nos movemos muy poco, utilizamos es poco glucógeno y por tanto hay muchas posibilidades de que la gente engorde y aumente los triglicéridos por una conversión de carbohidratos. Entonces, primer mito que podemos desmentir aquí. Em, no son las grasas principalmente lo que te hace ganar grasa. No son las grasas lo que te hace incrementar tus niveles de triglicéridos. Incluso no son las grasas las culpables de que a lo mejor tu médico te haya diagnosticado hígado graso no alcohólico. Son el exceso de carbohidratos. Y hilando más fino, el exceso de carbohidratos que elevan rápidamente la glucemia, como son Mm. azúcares, ultraprocesados y el exceso de fructosa.
Amigos, antes de... hay mucha información, pero voy a dar datos súper interesantes. Cuando nosotros consumimos mucha fructosa libre de fibra, es decir, la que no está contenida en la fruta, en los jugos industriales, en el azúcar, en la miel, en el jarabe de maíz de alta fructosa, en todos esos productos que habitualmente se consumen, ese exceso de fructosa por unidad en comparación con glucosa se convierte mucho más en grasa. Entonces, comer fructosa libre de fibra te hace ganar grasa, te hace generar resistencia a la insulina, resistencia a la leptina, que es una hormona que señaliza saciedad, etcétera, etcétera. Entonces, ostras, Claudio, viniendo a la pregunta más básica que tú me has hecho, esto es súper interesante. ¿Por qué? Porque ahora ya sabes, tu audiencia ya sabe que hay 3 posibles fines cuando comemos carbohidratos. Ahora ya sabe que si tú comes carbohidratos, este es el segundo dato. Señoras y señores que nos estén escuchando, cuando se incrementan los niveles de glucosa en sangre, apunten bien, se desplaza el uso energético de ácidos grasos. Esto quiere decir que si la glucosa en sangre está elevada, esta glucosa se va a utilizar de forma preferente como energía y se van a dejar de usar las grasas. Entonces, apunten bien, ¿qué requisitos fisiológicos? No sé si me estoy avanzando, Claudio, si no, córtame, por favor, porque estoy disfrutando. Perfecto, perfecto. Yo más, yo estoy disfrutando más. ¿Qué requisitos fisiológicos, estrictamente, no hablo de calorías, no, vamos a ir a la guinda del pastel, qué requisitos fisiológicos se requieren para oxidar grasa o lo que comúnmente se dice eso de quemar grasa, ¿no? Pues hay 3. Primero, que exista suficiente disponibilidad de oxígeno. Muy importante. Hago un inciso de nuevo. Las grasas solo se oxidan en la mitocondria y los cuerpos cetónicos cuando existe suficiente aporte de oxígeno. 2. Segundo requisito. Bajos niveles de glucosa. Bajos niveles de glucógeno, por consecuencia. Y el tercer requisito, bajos niveles de insulina. Y aquí es donde entramos en muchísimas cosas. Entonces, si tenéis en cuenta este tip que os está aportando Marc de manera muy loca en este día tan maravilloso, entenderéis que si coméis carbohidratos, si os coméis una paella el fin de semana y queréis oxidar grasa, no tiene ningún sentido que comáis ese plato o ese bocadillo y luego vayáis a la cinta del gimnasio. ¿Por qué? Porque tu cuerpo, hemos dicho, cuando comemos carbohidratos se elevan los niveles de glucosa, no va a oxidar grasa de forma directa si se elevan los niveles de glucosa, porque esta, insisto, hemos dicho que desplaza a la grasa como energía. Entonces, la insulina, hemos hablado de la insulina, una hormona que tiene un papel importantísimo en el almacenamiento de energía y en la pérdida de grasa. Y diremos, ¿por qué? Lo que la gente comúnmente conoce de la insulina es que es una hormona que regula los niveles de azúcar en sangre, es decir, facilita la captación y el transporte de la glucosa al interior de las células. Bien, esto lo hemos entendido, pero la insulina es una hormona que hace muchas más cosas que esa. La insulina es una hormona que permite la captación de aminoácidos al interior de las células y promueve la síntesis proteica muscular. Es decir, es una hormona anabólica, permite el almacenamiento y el crecimiento, y anticatabólica. Por lo tanto, previene la destrucción del tejido muscular, porque si estás en modo almacenar, no estás en modo destruir. Vale, entonces, más allá de eso, hay una tercera función de la insulina, y esta es la que nos interesa mucho, que permite la síntesis de triglicéridos, ¿vale? La forma en la que nuestro cuerpo produce y almacena grasa, ¿vale? Entonces, ¿qué significa esto? Cada vez que comamos carbohidratos, sucederá fisiológicamente que se va a elevar la insulina para dirigir esa glucosa al interior de las células. Hemos dicho que si comemos carbohidratos se eleva la glucosa y estamos caminando en la montaña, pues tu cuerpo irá fácilmente a recurrir de esa glucosa en sangre para utilizarla como energía. Si esa glucosa en sangre es baja, lo segundo que hará es descomponerla del almacén de glucógeno, principalmente hepático, y en actividades como, no sé, si estás haciendo un curl de bíceps, pues a nivel muscular, pero principalmente hepático, porque el hígado es el principal órgano encargado de controlar la glucemia. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto?
que si realmente buscas oxidar grasa, haz que se cumplan estos 3 requisitos: bajos niveles de glucosa, de insulina y presencia de oxígeno. Y esto ineludiblemente nos lleva a una conclusión. Los carbohidratos o comer carbohidratos en exceso limita muchísimo la lipólisis, que es el nombre técnico que recibe la movilización de ácidos grasos, ojo, y luego la beta oxidación de ácidos grasos es lo que realmente utiliza esas grasas como energía. Entonces, sintetizando todo esto, cuando voy a hacer una síntesis muy grande, a ver si se ha entendido, Claudia, y me dices cómo se ha entendido. Cuando tú tomas un suplemento de creatina, amigo o amiga, realmente lo que estás haciendo es incrementar las reservas de fosfocreatina a nivel muscular, lo cual es extremadamente necesario, importante y eficaz a la hora de incrementar tus niveles de energía, insisto, durante los 8 o 10 primeros segundos de cada esfuerzo. Ahora, ¿qué pasa? Que tú cada vez que descansas en el gimnasio se resintetiza de nuevo esa vía constante de ATP y, insisto, te dará energía durante los primeros segundos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque a lo mejor si tú eres un atleta que vas a hacer running, pues la creatina no vas a utilizar mucho la vía de la fosfocreatina y no tiene tanto sentido. Si eres una persona, como decíamos, ¿no?, que entrenas una sentadilla súper pesada, que te estás preparando para hacer los 100 metros, tiene mucho sentido suplementar con creatina. Entonces, lo segundo que hemos visto, si la insulina se eleva porque tú comes carbohidratos, en ese momento fisiológicamente se inhibe automáticamente la beta-oxidación de ácidos grasos y la lipólisis. Por tanto, mantener bajos niveles de insulina, y ahora hablaremos de las siguientes hormonas, potencia la oxidación de ácidos grasos. Entonces, quédate con que no creo que sea, si tú comes 6 veces que vas a elevar la insulina, ¿sí? En mayor o menor medida. Entonces, primer mito: comer más frecuentemente, como siempre se nos había dicho, que acelera el metabolismo, nos ayuda a perder peso. No. Desde una perspectiva fisiológica vas a elevar 6 veces al día la insulina y vas a ponerte en modo almacenar. Esto es estrictamente cómo funciona nuestro cuerpo. Entonces, por eso ahora las personas que minimizan el número total de ingestas, siempre hablamos, por supuesto, de personas que no sean atletas de alto rendimiento, personas que tienen unos requerimientos energéticos. Hablamos de un público general, ¿vale? Las personas que limitan sus ingestas y hacen 2 o como mucho 3 ingestas obtienen no solo beneficios a nivel digestivo, que aquí entraría el complejo motor migratorio y otras cosas, sino a nivel metabólico y endocrino, porque si elevas 3 veces menos los niveles de insulina, los niveles de azúcar en sangre se equilibran mejor, etcétera. Y también a nivel de composición corporal. ¿Por qué? Porque permites que tu cuerpo, en esas elevaciones de insulina donde almacena energía, entre esas comidas pueda ir utilizando algo de ese glucógeno, ¿sí? Ahora, si solo haces que comer, patrón típico normal, ¿no? Desayunas por la mañana, entras en la oficina, a media mañana un snack, sales al mediodía, comes, a media tarde otra galleta healthy de no sé qué. Pues bueno, pues al final estás en modo almacenar y tú, por mucho que hagas dieta y por mucho que te tomes tus tortitas de arroz estas infladas con pavo, pues dices, ostras, es que no consigo perder peso. Y esto, aunque lo venda yo de forma muy cómica, hay que entenderlo. ¿Por qué? Porque no puede ser que tenga clientes en consulta que vengan y me digan: Marc, lo he probado todo, estoy desesperada, ya no sé qué más hacer, estoy por darme por vencido, porque he ido a mi médico y me ha dicho que me ha recetado que me pinche insulina y que coma un pan guasa por la mañana. No. Nadie que esté escuchando este podcast, nadie se le ocurriría que si yo tengo un problema con alcohol y voy a Claudio y le digo: Claudio, tengo un problema con el alcohol. Claudio, lo que menos se le va a ocurrir hacer es darme un chupito varias veces al día. Me va a decir: deja el alcohol, porque el alcohol ha sido el que ha causado esto. Igual con la droga. Y este ejemplo básico que le pongo a todos mis clientes, le digo: si el exceso del consumo de alcohol te ha causado adicción, el exceso del consumo de droga te ha causado adicción, y el exceso de carbohidratos, productos refinados y el sedentarismo te ha causado este estado de resistencia a la insulina y síndrome metabólico, ¿qué tienes que hacer para revertir la situación? Reducir los carbohidratos. Pero no, primero empezaríamos, evidentemente, por todos los ultraprocesados, bla, 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 ¿no? Pero reducir los carbohidratos. ¿Por qué? Porque va a reducir los niveles de azúcar en sangre, va a reducir los niveles de insulina en sangre y tú, además de mejorar a nivel endocrino, vas a poder perder peso.
¿Por qué? Todos los que nos estéis escuchando, si os hacéis una analítica en sangre y tenéis la insulina por encima de 10 y las glucemias basales por encima de 100, 100 y algo, siempre que tengáis cierto grado de resistencia a la insulina, os va a costar mucho perder peso. Y ahí es donde entra en juego aquello que os he dicho antes. No todo son calorías, porque lo que tenéis que hacer primero es mejorar la sensibilidad a esta hormona. Y si la tenéis entre 3 y 7, tendréis buena sensibilidad a la insulina y podréis plantearos estrategias para perder peso, pero no antes si eso no está corregido. Acordaros, no todos son calorías, hay que entender qué información recibe nuestro cuerpo. Y la analítica, objetivamente, demuestra tu sensibilidad a la insulina. Entonces, más datos súper adicionales que creo que son interesantes. Si hemos dicho que la insulina inhibe la utilización de ácidos grasos y es más, permite el almacenamiento de grasa y la síntesis de grasa, ¿qué hormonas potencian la pérdida de grasa? Ahora vamos a entrar en detalle. Perdona si me extiendo mucho, Claudio, pero No, es que no, sigue. Me está encantando cómo lo estás uniendo. estoy aquí en un speech. Bueno, antes de eso, quiero dar un dato muy interesante que hemos hablado con Claudio fuera del programa al organizar este podcast y es muy, pero que muy interesante. La gente comúnmente cree, yo creía hace muchos años, que cuando se elevan los niveles de glucosa en sangre, que la glucosa era captada por las células del tejido muscular. Que, oye, es parcialmente cierto, pero viene el dato muy, muy, muy importante y es que tenemos receptores de insulina en los adipocitos, es decir, las células adiposas. ¿Y esto qué quiere decir, amigos? Que dependiendo, 1, del número de adipocitos, 2, de la sensibilidad de esos adipocitos a la insulina, más glucosa será captada por el tejido adiposo o por el tejido muscular cuando elevemos los niveles de glucosa en sangre y comamos carbohidratos. Es decir, fijaros que os estoy dando la respuesta definitiva al por qué tu cuñado, que es ectomorfo, que tiene mucha sensibilidad a la insulina en el tejido muscular, va al Burger King cada fin de semana y no engorda, y por qué tú, con tan solo mirar el cartel del Burger King, parece que ya engordes. ¿Por qué? Porque tú probablemente seas una persona endomorfa, tu cuñado sea ectomorfo, y eso es muy simplista decirlo así en somatotipos, pero a nivel fisiológico tiene sentido. Y es que tu cuñado tiene pocos niveles de pocos adipocitos y tiene mucha sensibilidad a la insulina en el tejido muscular, y cuando tu cuñado come carbohidratos, se eleva la glucosa en sangre, más glucosa es captada por el tejido muscular y por tanto utilizada como energía. Sin embargo, tú sales un fin de semana y aunque te portas bien con la dieta, te tomas ese cheesecake y como de adolescente fuiste una persona que ya tuviste sobrepeso, ahora hablaremos de ese concepto de hiperplasia, como tuviste de adolescente fuiste gordito o gordita, ¿qué sucede? Que tú a base de esfuerzo, a base de hacer mucho cardio, de mucho entreno, has conseguido bajar peso, pero tú sabes en el fondo que te tomas ese cheesecake y engordas con mucha facilidad y dices, no puede ser, si implico muchísimo esfuerzo y no consigo tantos resultados. ¿Por qué? Porque tú tienes un gran número de adipocitos de cuando fuiste gordito de pequeño o de adolescente. Y ese gran número de adipocitos sigue teniendo receptores a esa hormona de la insulina. Y esto quiere decir, y es una mala noticia, que tienes más sensibilidad a la insulina en el tejido adiposo y menos en el tejido muscular. Y cuando tú comes esos carbohidratos, ese trocito de pastel que dices que solo te lo permites una vez, más glucosa es captada a través de la insulina por el tejido adiposo. Y entonces, a partir de esa glucosa, se obtiene una molécula que se conoce como glicerol 3-fosfato, que es el pegamento, pensar que lo estoy simplificando mucho, es el pegamento que une el glicerol 3-fosfato con los ácidos grasos que circulan libres en la sangre para formar triglicéridos, que es la forma en la que almacenamos grasa en el tejido adiposo. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Que tú ahora sabes
que si de pequeño fuiste una persona que no tuvo unos buenos hábitos, que si de adolescente, como le ha pasado a mucha gente, engordaste. Todo eso, ahora vamos a entrar en un concepto muy interesante, todo eso a futuro condiciona, no digo determina, nunca me gusta esta palabra, pero condiciona tu facilidad para ganar o perder peso. Y aquí vamos al punto interesante. Los adipocitos, las células que almacenan grasas, sobre todo, porque no sé muy bien qué clase de personas nos estén escuchando y lo simplifico, las células que almacenan grasas se conocen como adipocitos. Y estos adipocitos, cuando van almacenando grasa y van engordando, pum, 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 se van haciendo grandes, pero llegan hasta un punto donde ya no pueden engordar más, entiéndase. Y entonces, ¿qué hacen? Ese fenómeno de engordar se conoce técnicamente como hipertrofia adipocitaria. Es decir, almacenan mucha grasa y crecen en tamaño. Pero una vez llegan a su punto máximo de almacenamiento, ahí se replican, es decir, de un adipocito, ¡pup!, ahora tenemos 2 adipocitos para almacenar nueva grasa, porque este ya estaba lleno y ahora necesitamos llenar este. Ese fenómeno de replicación se conoce como hiperplasia adipocitaria. ¿Y por qué os estoy explicando este concepto? Y es muy importante que se entienda, porque cuando hemos creado nuevas células adiposas, recordemos, nuevas células que tienen receptores nuevos a la insulina, esas células van a permanecer muchísimos años con nosotros. Ya, Marc, pero un día alguien me preguntó, ¿pero estas células no tienen un mecanismo de apoptosis, de muerte celular programada como otras células corrientes? La apoptosis en el tejido adiposo se sucede fisiológicamente cada 8 o 10 años. ¿Por qué? Porque tiene sentido que tu cuerpo no se deshaga de su principal almacén de energía. ¿Por qué? Porque en el fondo, cada una de tus 37 billones de células tiene la misión de sobrevivir y reproducirse. Y esas dos misiones requieren energía. Por eso, la lógica nos hace entender que tu cuerpo no se va a deshacer de esos adipocitos nuevos que ha creado cuando los otros ya estaban al máximo. Entonces tú tienes con 16 o 18 años o incluso 20, has engordado, has ganado peso. Con 22 tomas conciencia, te pones a hacer ejercicio, te pones a hacer una dieta saludable basada en comida real y adelgazas, pero nunca vas a llegar a entender, si no sabes lo que estamos explicando hoy aquí, por qué ganas tanto peso con tanta facilidad si te pasas. Porque tu cuñado no gana peso y tú sí, y mucha facilidad. Entonces, todo esto es súper importante entenderlo porque los nuevos adipocitos que se crean no se eliminan salvo que sea por una liposucción, ¿sí? Que sabemos que es esa intervención donde se succionan los adipocitos. Entonces, cuando nosotros vemos en Instagram o en redes sociales una chica que dices, digo una chica, entiéndase, por favor, siempre desde el respeto como ejemplo, que tiene mucho culo y tiene una cinturita así de avispa y tiene hasta los abdominales marcados, esa chica realmente ha pagado a un cirujano para hacer una lipotransferencia. Oye, ¿qué es esto de lipotransferencia, Marc? Pues muy fácil. Le han extraído esas células adiposas de la barriguita y se las han puesto en el culo. Y tú dirás, ostras, ¿qué dices? Sí, se las han puesto en el culo. ¿Y sabes qué pasa con esa chica cuando come carbohidratos? Pues que mayor parte de la glucosa es captada por los adipocitos, que siguen siendo los mismos pero están en otra zona, y el cuerpo almacena grasa en el culo y no en la barriguita, porque tiene menos adipocitos. Y dices, ostras, qué bueno, ¿no? Entonces, la conclusión que sacamos de todo esto es que lo que comemos de jóvenes impacta muchísimo a nivel endocrino en nuestra capacidad de almacenar o perder grasa a futuro, que es muy importante. Lo segundo, sacamos una conclusión fascinante, y es que entrenar fuerza mejora la sensibilidad a la insulina en el tejido muscular. Y esto quiere decir de forma totalmente, que le diría a la vecina del quinto, que si tú haces ejercicio de fuerza, entrenamiento de fuerza, y luego vas a comer carbohidratos, es el mejor momento del día para hacerlo. ¿Por qué? Porque si elevas el número de transportadores GLUT4 al tejido muscular y elevas la sensibilidad a la insulina en este tejido,
te estás asegurando de engordar menos o de que menos glucosa vaya a ser captada por el tejido adiposo. Por eso el entrenamiento de fuerza es tan imprescindible. Entonces, si se ha entendido todo esto, que ahora me dirás tú, Claudio, ¿qué te parece? Podemos pasar a la pregunta del millón. Oye, Marc, ¿cómo oxidamos grasa y qué hormonas tienen un impacto en este proceso? Pero dime cómo lo has visto tú, que espero no haberme liado. Yo la verdad es que he disfrutado como un enano y aparte, ya te digo, me identifico mucho contigo porque eres de hablar, de explicar las cosas, de explicarlas bien. Se nota que eres un enamorado de la fisiología, de la bioquímica, del ambiente hormonal, del entrenamiento, de la nutrición. Y claro, realmente te agradezco esta explicación porque ha sido una pregunta y 45 minutos de explicación y aún así, aunque la audiencia no se lo crea, se ha quedado corto en cuanto a lo que podría explicar Marc todo esto. Podría estar, no sé, 48 horas con cada uno de los términos y ha sido, entre comillas, reduccionista. Y muchos diréis, ¿pero cómo reduccionista? Una pregunta 45 minutos, porque realmente ya podríamos cortar el podcast y habría sido una auténtica pasada, un repaso de la fisiología. Que claro, que me apunto aquí muchísimas cosas. Aquí ya tengo aquí más de 20 preguntas abiertas. Pero bueno, me ha gustado mucho. Si me permites, voy a hacer un repaso muy grosso modo, porque a mí me gusta mucho a veces hacer pequeños repasos, porque hay gente que a lo mejor es la primera vez que algún término lo escucha y dice, mierda, o sea, me he perdido, me he quedado en ATP, en glucólisis, lipólisis que iba antes. Lo voy a decir muy rápido y tú me corriges, ¿vale? Si hay algo que no has dicho o no has querido decir o lo estoy interpretando mal. Vale. Ha dicho Marc, muy bien anotado, que al principio solo hay una moneda energética, una moneda a obtener energía, que es el ATP, que es el adenosintrifosfato, y cuando se rompe un fosfato se libera energía, que es lo que utilizamos pues, para hacer un cool de bíceps, un press de banca, sentadilla, bla, bla, bla. Lo que pasa es que eso dura muy poquito. Tenemos muy poco ATP, 2-3 segunditos, y ya, pues al romperse el ATP se queda en ADP. Tenemos dos fosfatos. Bien, ha dicho una palabra que me ha encantado, que es que hidroliza. Pregunta del millón. ¿Podemos intuir, Marc, que esa hidrólisis del ATP ya nos puede indicar que deberíamos estar bien hidratados? Porque aquella persona que tiene una muy mala nivel de hidratación, siempre va a haber hidrolización del ATP, ¿vale? Lo tenemos claro. Pero el cuerpo no es binario, no suele ser 0-1, suele haber escala de grises. Entonces, una persona que esté hidratada correctamente, ¿hidrolizará la misma cantidad de ATP que una persona que esté mal hidratada, Marc? No, por supuesto que no. Y de hecho es una pregunta brutalísima. O sea, que nadie se hace y que tiene una importancia brutal lo que dices tú. Al final, a mí me gusta, es que me pongo también hasta filosófico, ¿no? El oxígeno se requiere para prácticamente todo, por eso respiramos. La molécula final, Claudio, es que esto es fascinante. La molécula final que genera el cuerpo de todas las reacciones metabólicas al final de la cadena de transporte de electrones, el oxígeno es el aceptor final de los electrones que sacamos de los átomos de hidrógeno combinados con el NAT, el FAT, etc. Pero en el complejo 4 de la cadena de transporte de electrones, en la citocromo C oxidasa, el oxígeno acepta los electrones para dar agua. O sea, fíjate si es importante. Entonces, qué bien que hayas dicho esto porque es importantísimo, tanto el oxígeno como especialmente el agua. Al final el agua, H2O, ¿no? El hidrógeno es la molécula que nos proporciona protones, electrones, para la cadena de transporte de electrones. De hecho, si fuéramos muy finos, tú y yo, que no estuviéramos grabándonos y estuviéramos en una conversación de esta que nos mola, te diría que al final el objetivo final de la respiración celular, de todo el mecanismo de ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa, cadena de transporte de electrones, etcétera, es ir liberando átomos de hidrógeno que se unen a los transportadores para ingresar en la cadena de transporte de electrones, que es al final lo que acaba activando la ATP sintasa o ATPasa para la síntesis de ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico. O sea, el objetivo final es suministrar átomos de hidrógeno. Eso es para proporcionar ATP, ¿no? Entonces, interesantísimo que lo hayas dicho. O sea, muy, muy top esto.
Perfecto, lo digo para que la gente vaya ya primero con que se lleve también recursos y vean la importancia de la bioquímica, la fisiología y luego decir, mira, fijaros lo que es la bioquímica que acaba de explicar el curso, la masterclass que acaba de dar ahora mismo Marc, y al final ya es algo muy importante. Hidrolización y mucha gente, el nivel de hidratación, incluso atletas de élite los valoras y dice, tío, te está faltando, estás ya con el suplemento X, estás buscando una dieta muy extrema, estás buscando un pico de forma y simplemente viendo el filtrado glomerular o veis, o simplemente viendo el color de orina dices, tío, te está faltando la base. O sea, si no bebes de manera óptima, si no estás bebiendo suficiente y si no hay un mínimo de sodio, potasio, magnesio, etcétera, te está faltando la base. O sea, te está faltando la base de los ingredientes para crear una receta que tú me estás buscando ya la guinda del pastel y falta lo mínimo. Bien, vamos a pasar al primer sistema energético que eran los fosfágenos. La fosfocreatina, como os he explicado muy bien, se separan, grosso modo, fósforo y creatina y aquí se me ha venido a la cabeza una enzima que es la creatinquinasa, Te que lo es iba a la decir. que obliga, no, la que ayuda, ¿no? Tiene una función catabólica y una anabólica, pero bueno, rompe el fosfágeno con Total. la creatina para que se pueda resintetizar. Primera pregunta, Marc, ya podemos intuir en una analítica sanguínea. Qué Has dicho ya bueno, dos cosas. qué Primero, que bueno. la creatina servirá para toda esta resintetización de la fosfocreatina para tal, ¿Mm? pero si sabemos que la creatinquinasa es la que rompe la fosfocreatina para darme fósforo y creatina y que luego ese fosfágeno sea un ADP para dar ATP, ¿tiene sentido que en una analítica sanguínea, si yo trabajo esa vía metabólica, este sistema energético de los fosfágenos, habrá más creatinquinasa? ¿Y en qué momentos es peligroso? Porque hay gente que dice, mira, Claudio, me ha dicho el médico que si estoy tomando guarradas, suplementos raros, porque tengo la creatinquinasa elevada y eso es malo para el hígado, para el riñón. Y como le he dicho que tomo creatina porque hago crossfit, porque hago velocidad, porque voy al gimnasio y me ha dicho que deje de tomármela porque la creatinquinasa está alta y eso es sinónimo de Qué problemas bueno, hepáticos renales. Lo qué siento por bueno. abrirte este melón. A ver. Buah, a mí me encanta. Es que lo que estás diciendo es. Buah, es que hay tanta información y me mola tanto esta pregunta. A ver, hay muchos marcadores en la analítica que nos pueden indicar objetivamente, porque yo siempre digo, la analítica es la información objetiva que está recibiendo tu cuerpo a través de los diferentes estímulos, ¿no? Entonces, ostras, qué pregunta más interesante que hace Claudio, no porque yo vaya a explicar ahora qué es la creatinquinasa, la lactato deshidrogenasa, etcétera, sino porque ofrece la información objetiva tanto a nivel de usuario como a nivel de preparador para saber si los estímulos se están asimilando de forma eficiente o si por el contrario puede existir un sobreentrenamiento, una rhabdomiólisis en casos muy extremos de deshidratación, de rotura de fibras musculares, etc. Entonces, hago un repaso súper rápido y muy interesante. Los tres indicadores más importantes de daño muscular, y ahora explicaré el por qué los tres. Uno es la creatinquinasa, que como bien has dicho, es la enzima que cataliza esa reacción, ¿no? La transferencia del grupo del radical fosfato desde la fosfocreatina al ADP, o también, en condiciones de reposo, del ATP a la fosfocreatina para la resíntesis, ¿vale? Muy importante, creatinquinasa. Pero también hay otros dos marcadores, que es la lactato deshidrogenasa, luego entraré, y la mioglobina, ¿vale? Luego entraré en esto. Pero empecemos por la creatinquinasa. Un dato, chicos, por favor, muy importante. Sabéis que cuando es importante os digo que lo apuntéis. Existen muchas isoenzimas de la creatinquinasa y la que nos interesa cuando vayáis a las analíticas no es la CK o CPK-MB, porque la MB es la que está contenido en el músculo cardíaco, en el corazón, sino la CK barra o guión MM del tejido musculoesquelético. ¿Sí? Entonces, es muy importante hacer esta distinción porque, hombre, si pidieras la CK-MB y saliera elevada, puede indicar problemas cardíacos. Vale la pena que nos preocupemos. En cambio, no vale la pena, o no si los otros marcadores están bien, que nos preocupemos en exceso si la creatinquinasa aparece elevada, que es un indicador objetivo de daño muscular a corto plazo. Y esto es un indicativo súper importante. ¿Por qué a corto plazo? Porque esta enzima, como justamente durante, como decía Claudio, estos esfuerzos se utiliza mucho, especialmente durante los primeros segundos, como hemos dicho, la vía de los fosfágenos, es la consecuencia que aparezca elevada de que estamos entrenando intensamente. Entonces, si los rangos de referencia de memoria creo que son hasta 200, tenemos en 250, en 300 o en 400, no nos preocupemos porque
indica objetivamente que estamos entrenando duro, o sea, que le estamos dando caña a nivel muscular. Ahora, ¿por qué decía las otras dos marcadores? Porque cuando se eleva la creatinquinasa, insisto, se eleva durante las primeras horas, es la primera en elevarse, y también se reduce aproximadamente durante, dependiendo del esfuerzo, pero pongamos 24, 48 horas, ¿vale? Por eso siempre se recomienda que si queréis ver los niveles bajos de creatinquinasa y no asustaros, os hagáis la analítica después de 2 días de haber descansado. No seáis jabalís y entrenéis la noche anterior porque esto aparecerá elevado, ¿vale? Claro. Pero, a partir de ahí, la lactato deshidrogenasa entra en juego. Técnicamente, siendo súper técnicos y bioquímicos, la lactato deshidrogenasa es la enzima que convierte el piruvato en ácido láctico y viceversa. Convierte el ácido láctico, el lactato, perdón, en piruvato, ¿vale? A través del ciclo de Cori, etcétera, etcétera. No entro. Pero a nivel de una analítica, la lactato deshidrogenasa es un indicador de daño muscular severo, mucho más severo que la creatinquinasa. Y esta enzima se incrementa de forma mucho más progresiva y más tardía que la creatinquinasa. Esto quiere decir que si nosotros nos hacemos una analítica y aparece después de 2 días o 3 de reposo la lactato deshidrogenasa elevada, ojo, porque puede estar indicando un daño tisular, puede estar indicando un sobreentrenamiento bastante agudo, puede estar indicando una lesión a nivel... Cuando nosotros vamos al gimnasio y decimos, uy, he notado como un pinceamiento aquí en el gemelo, un chasquido, algo raro, pero no me lo... Tengo una pequeña molestia. Bueno, si queremos saber si es rotura o no, la lactato deshidrogenasa nos puede indicar objetivamente qué hay de cierto en todo ello. Porque tarda mucho más en elevarse y mucho más en bajarse. Por lo tanto, esto sí que nos puede indicar la asimilación de las cargas y a nivel profesional puede ser un dato. Y luego, por último, tenemos la mioglobina. La mioglobina es una proteína que, igual que la hemoglobina, se encarga del transporte del oxígeno en la sangre. Esta se encarga del almacenamiento y del transporte de oxígeno a nivel muscular. Cuando existe una rhabdomiólisis, que es una condición extrema donde, por ejemplo, te excedes muchísimo con un esfuerzo, estás además deshidratado, etcétera, etcétera, se libera esta proteína a la sangre, la mioglobina, y es un indicativo de que ahí ha pasado algo muy importante. Por ejemplo, lo veis, sabéis en estos típicos retos de internet de voy a hacer la sentadilla más pesada o voy a hacer el... Ojo con estos retos, ojo, porque os estáis jugando mucho. Os estáis jugando mucho, ¿vale? Entonces está muy bien ver en redes que un tío se ha hecho, no sé, 20 maratones seguidas, ¿no? Como de Encarnaces, en 20 días seguidos, pero mucho ojo con esto, porque esto está relegado a Kilian Jornet, que puede subir y bajar en el mismo día al Everest, pero no a nosotros. Entonces es importante destacarlo porque el no pain, no gain o el sin esfuerzo no hay gloria nos puede traer lesiones musculares. Entonces, estas tres son indicativos de daño muscular en diferente grado, ¿vale? Entonces, ¿cuándo debemos preocuparnos? Cuando hacemos una analítica y aparecen las 3 elevada, hay que preocuparse. Cuando hacemos una analítica, la LDH, ¿no? Que son las siglas de lactato deshidrogenasa, la mioglobina bien, y la creatinquinasa MM aparece ligeramente elevada, no te preocupes, que no te dejes alertar por favor, un paréntesis y respeto a muchos médicos, pero hablo de los desactualizados. No te dejes alertar por eso ni crear alarmismo, porque es una consecuencia, no es una causa fisiológica de un problema, ¿vale? Tenemos que diferenciar entre causa y correlación. Claro. Quiere decir, pues oye, si me voy al Everest y tengo el hematocrito más elevado es porque está habiendo una producción acelerada de glóbulos rojos y es la consecuencia. No es que eso sea un problema que tengo con la coagulación sanguínea, ¿sí? Entiéndase esto. Entonces, bueno, personas que entrenáis y que tomáis creatina, es muy habitual que creatinquinasa elevada y muy habitual que no diagnóstico de problema renal, que la creatinina, que es el metabólito final de esa reacción, aparezca también elevado sin que se suponga un diagnóstico de problemas a nivel renal, ¿sí? Entonces, quedaros tranquilos. ¿Por qué? Porque si no sabéis esta información, insisto, aquí ya entramos en que hay médicos que no saben esta información, vais a coger miedo y vais a decir, uy, ¿qué está pasando? Me voy a hacer una eco a nivel de los...
quedaros tranquilos. Si solo tenéis la creatinina elevada, tenéis el ácido úrico en rangos que podemos hablar, tenéis el filtrado glomerular en 90 o superior, quedaros tranquilos. ¿Sí? No os alarméis, porque es verdad que a veces el patrón es muy alarmista en según qué cosas, pero hay que atender y entender el contexto para tener información objetiva. Por eso aquí hoy estamos hablando de todo esto. Otra pregunta, me encanta tu respuesta. Lo siento si vuelvo a los sistemas energéticos, pero es Venga, lo que que quieras. me hace una ilusión que la gente entienda esto, porque mira que está buscando, como te dije, ¿no? Te dije por privado que estaba preparando una serie de vídeos y de podcasts sobre los sistemas energéticos, pero me parece una pasada la información que estás dando y realmente no, por internet, en Spotify, en iVoox, en Apple Podcasts, en YouTube, realmente hay muy poca información y demasiado condensada, y yo comprendo que la gente no lo entienda, pero lo estás explicando y tan espectacular que creo que a la gente le va a quedar claro. Y has dicho una cosa que quiero pararme también un segundo. Has dicho, esta vía de los fosfágenos, pues 8, 10 segundos, 5 segundos a tope. Hay algunos libros que te hablan que si no se a tope hasta 15, 20 segundos podría durar. Claro, y luego hay una resíntesis de esta vía del fosfágeno. Suena rápida, una lenta, pero es una resíntesis que es relativamente lenta. Es decir, mucha gente puede decir, vale, ha dicho Marc que si mis esfuerzos están entre 8 y 10 segundos más o menos, la vía de fosfocreatina es una vía que me puede venir bien, es un sistema energético que puede predominar, porque es importante recalcar algo que ha dicho Marc al principio, que no se da solo un sistema energético y los otros están apagados al ralentí, sino hay un predominio de unos por encima de otros. Y la gente puede decir, vale, entonces como yo soy powerlifter o yo soy strongman y yo hago un esfuerzo, yo soy sprinter, pero solo hago salidas y hago hasta 60 metros, entonces estoy todo de 8 o 10 segundos para abajo. Ostras, me mola esa vía metabólica, creo que tiene que predominar. Es importante saber aquí el descanso. Te lo digo por lo siguiente. ¿Es la misma vía energética para una persona que haga esfuerzos de 8 o 10 segundos y tiene que descansar o puede descansar mínimo 3 minutos, luego 4 o 5 minutos, que una persona que haga el mismo esfuerzo de 8 o 10 segundos pero descanse mucho menos? Lo digo porque hay gente que tiene que entender, yo creo, ahora vamos al entrenamiento. Claudio, tío, ¿por qué os estáis enrollando tanto con fisiología, con bioquímica, con sistemas energéticos? Porque dices, mira, si tú eres halterófilo, si tú eres strongman, si tú eres powerlifter y haces una serie de 8 o 10 segundos para abajo y te vas a descansar 3, 4, 5 minutos o más, wow, es una vía metabólica evidentemente que predomina en tu caso. Pero si haces un tipo de entrenamiento enfocado a esto y descansas menos de 3 minutos, la vía de los fosfágenos no se puede resintetizar al completo. Bueno. y ya tenemos que hablar que el cuerpo va a decir, mierda, no llego con la fosfocreatina, va a tener que predominar el siguiente y el siguiente va a ser la glucólisis, que se le puede llamar rápida, anaeróbica, citosólica o citoplasmática. ¿Hasta qué punto es entender? Es importante, más de entender. La repetición, lo que te va a durar y el descanso para tú, como ahora me voy a los entrenadores decirle, porque veo entrenadores que a velocistas o halterófilos o a tal le hacen descansar, no, descansa 2 minutos o menos, y dices, tío, no, te estás saliendo de vía metabólica, que te interesa para un crossfitero en un momento dado, para trabajar algo más láctico, pero si quieres trabajar tu RM, si quieres trabajar repito, ¿no? La vía de los fosfágenos, tendrás que dejarle descansar un poquito más para que se recupere. Totalmente. Y ahí la creatina sería un buen suplemento. Lo siento, otro melón. No, Claudio, es brutal. Es que es muy necesario la pregunta que has hecho. Y permíteme, si me dejas hacer, porque también tengo una parte cómica y de muchas analogías, a mí me encanta mucho hacer comparaciones, pues es igual de importante que saber que a partir de ciertos grados en la sartén el aceite se quema y si quieres hacer un cheesecake pues tienes que respetar ciertos, ¿no? Igual de interesante es, ¿por qué? Porque tú puedes tener todos los ingredientes, mezclarlos como tú quieras y te va a pasar, vas a hacer de todo menos un cheesecake, aunque tengas los ingredientes, te va a salir de todo. Entonces es importante entender qué tempos, qué tienes que hacer, qué condiciones, etcétera. Pues en el entrenamiento es lo mismo. Es cierto que a nivel bioquímico estoy casi convencido, el 60-70% de la fosfocreatina se resintetiza en los primeros 30-45 segundos, pero aquí viene el pero. Es verdad que hay una parte mucho más larga y es totalmente cierto que requiere como mínimo de 3 a 5 minutos, porque si no,
estamos limitando muchísimo nuestro rendimiento deportivo. Si no resintetizamos la principal vía energética que nos sostiene durante esa actividad, pues tiene sentido que nuestro rendimiento, más allá de que dependa de pues, factores de hidratación y mil cosas, se vea mermado. Entonces es extremadamente importante lo que has dicho, Claudio. Y también hacemos el inciso. Igual que para reciclar lactato necesitamos oxígeno, que lo hemos dicho antes, necesitamos también, es decir, en condiciones de hipoxia no se resintetiza mucha fosfocreatina. Por tanto, ahí es en esa pausa de los 3 a 5 minutos donde incorporar también oxígeno va a facilitar esa resíntesis de fosfocreatina. ¿Sí? Eso es súper, súper importante, igual que la resíntesis, o sea, la conversión de lactato en piruvato y en glucosa. Que esto también es interesante. Es decir, ¿por qué paramos cuando hacemos un entreno y tenemos esa quemazón? Precisamente paramos porque la acumulación de lactato nos impide, aparte de las funciones de señalización celular que tiene esta molécula, que antes se creía que era simplemente un metabólito, y no, paramos precisamente porque cuando acumulamos mucho lactato, ese lactato viaja en la sangre principalmente al miocardio, ¿no? al corazón y al hígado, y mediante la lactato deshidrogenasa se convierte de nuevo en piruvato. Esto se conoce como ciclo de Cori, y después ese piruvato se convierte de nuevo en glucosa mediante la gluconeogénesis. Esto lo he matizado, pero lo que quiero decir con todo es que necesitamos ese oxígeno de nuevo. Fíjate que si no respiramos morimos, si no tenemos oxígeno y agua. Entonces, esto es la esencia de la vida. Ahora vamos a pasar al segundo sistema energético. Hemos acabado el ATP, primer sistema era los fosfágenos. Vamos al segundo sistema energético. La glucólisis, repito, rápida o anaeróbica o citosólica citoplasmática, que has comentado muy bien antes. Pues claro, una vez nos hemos acabado esos 10, según algunos estudios, hasta 20 o 30 segundos, bueno, si es una capacidad un poquito más, no es tan intensa, hasta los 2-3 minutos. Fundamentalmente esos esfuerzos, predominantemente, porque aquí habrá haters, no es mentira porque todo se da a la vez, todo se da a la vez, ya lo hemos matizado, pero predomina una vía metabólica sobre otra. Ya es la glucosa, la glucólisis es rotura de glucosa y no da tiempo a llegar a la mitocondria, se queda en el líquido, se queda en el agua de la pecera, se queda en el citoplasma. Y entonces, has dicho que hay 10 reacciones químicas y ahí genera ATP, genera NADH, que ya se irá a la mitocondria, al ciclo, a la cadena de transporte de electrones, y genera 2 piruvatos. Y esos piruvatos generan lactato, iones de hidrógeno, ahí está la LDH que acabas de explicar muy bien, la lactato deshidrogenasa. Y ahora me voy a preguntas friki de entrenamiento. Hemos dicho que esta glucólisis rápida o anaeróbica o citosólica o citoplasmática... Fermentación láctica también. Fermentación láctica, correcto. Se da en torno a 2 minutos. Y ahora se me ocurre una pregunta. Aquellas personas que tengan un esfuerzo predominantemente que sea con estos factores, entre 20 a 30 segundos y 2 minutos como mucho 3, podemos intuir que si va a predominar la glucólisis... Punto número 1. Si sabemos que es citoplasmático, podemos entender que luego si hay una hipertrofia en el gimnasio citoplasmática o una hipertrofia sarcoplasmática, aunque sabemos que se dan sarcomérica y sarcoplasmático, es importante que respete las vías metabólicas y que, pregunta friki, Claudio, Marc, si esperamos 3 minutos o más, hemos dicho que los fosfágenos se recuperaban prácticamente al completo. Y si descansamos menos de 5 minutos y en especial menos de 3, como no se recuperaban los fosfágenos, estamos utilizando más vía glucolítica rápida. Aquellas personas que quieren hacer en el gimnasio hipertrofia, aquellas personas que trabajan en CrossFit, aquellas personas que trabajan en un entorno metabólico de acidosis que necesitan por su deporte que se genere lactato, que ese lactato tenga asociado iones de hidrógeno, que haya acidez, que haya quemazón. Les interesará mayormente, no siempre, mayormente, trabajar en torno a series de 30, mínimo 20-30 segundos, 2-3 minutos por arriba, con descansos que no lleguen a los 3 minutos para evitar recuperar la fosfocreatina y así estoy utilizando más vía glucolítica de manera rápida, estoy evitando que la fosfocreatina se lleve parte del trabajo y así estoy trabajando más el sarcoplasma, más lactato, más iones de hidrógeno, bla, 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 bla.
Sin duda, totalmente. O sea, es que sin duda alguna. A más estricta sea una persona, entendiendo el sistema energético que le suministra energía durante la actividad física, mayor rendimiento en esto. Esto es como decir, bueno, cuando te preparas una carrera que tienes que tratar de trabajar en el umbral del lactato, tienes que trabajar a V2 Max, pero a más estricto sea una persona con eso, o sea, lo que no tiene sentido es que una persona dependa mucho, un esfuerzo dependa mucho de la acumulación de lactato, etcétera, o que eso sea un medidor de la intensidad y de la propia actividad física, que trabaje en rangos muy cortos, de lo que decíamos, ¿no? De 10 segundos. Entonces, ¿qué te quiero decir esto en la práctica bajado a tierra para los que nos están escuchando? Que no tiene nada que ver, literal, el entreno que tiene que hacer una persona que corre 100 metros con el Claro. que corre 400. Absolutamente nada que ver. Y por eso los físicos también son distintos. Y por eso los físicos de un tío de 100, de un tío de 1000 metros o de un tío de que hace maratones no tiene nada que ver, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque justamente entrenan diferentes sistemas energéticos, diferentes tipos de fibras, diferentes condiciones y requieren diferentes sustratos energéticos. Porque, insisto, algo que creo que deberíamos matizar mucho, que ya lo hemos hecho, pero que la gente se quede con el dato importante, es que tú lo has dicho muy bien. La glucólisis, estrictamente hablando, siempre se sucede en ausencia de oxígeno en el citosol o en el citoplasma de la célula, dentro de la célula pero fuera de la mitocondria. Ya hemos dicho que en la mitocondria es ese organelo u orgánulo celular encargado de suministrar energía en condiciones aeróbicas. Es decir, la ventaja de la mitocondria es que puede oxidar, puede utilizar la energía proveniente de la oxidación de ese piruvato o de esos ácidos grasos, porque utiliza el acetil-CoA, pero siempre, siempre, ineludiblemente, el factor que va a determinar si usamos grasa o usamos glucosa como energía va a ser que haya o no haya presencia de oxígeno. Esto es súper importante. ¿En qué bajo esto a tierra? Mira, muy fácil. Imaginémonos, ¿vale? Que tenemos un deportista que tiene un perfil de carrera, fijémonos, donde, no sé, me lo invento, tiene el primer tramo más bien plano, sin desnivel, y de repente pues tiene un desnivel acumulado en muy poca distancia de 800 metros. Nosotros, como preparadores o como terapeutas, sabemos que durante la primera fase va a ahorrar mucho glucógeno porque la vía que más va a predominar es la vía oxidativa. Por tanto, va a usar, si tiene mucha flexibilidad metabólica, principalmente las grasas como energía. Sin embargo, el atleta debe de saber que cuando empieza a incrementarse porque viene una subida y un desnivel positivo acumulado, va a utilizar ineludiblemente, ya por fisiología, la vía de la glucólisis anaeróbica. Por lo tanto, lo que predominantemente, siempre haciendo este matiz, que lo hemos hablado mucho. Por lo tanto, es muy interesante entender incluso los perfiles de la carrera de nuestros deportistas o la intensidad de los esfuerzos y la duración para adaptar la nutrición a eso. Es decir, mira, yo tengo, Claudio, tengo este dilema que no sé cómo matizarlo, espero que nadie se enfade, pero creo que por amor a la fisiología debo hacerlo. Y el primer apunte que diría aquí es que tenemos los fanáticos, porque yo creo que ningún extremo en la vida es productivo ni saludable. Tenemos los fanáticos de la terapia cetogénica, el ayuno intermitente, que te dicen que sobre la base nuestro cuerpo no necesitamos carbohidratos. Aquí una distinción, ¿eh? Una cosa es que no necesitemos y otra que no sean muy interesantes. Vale, punto número 1, vale. Es cierto que no necesitamos carbohidratos, que necesitamos glucosa, vale. Y estos defensores te dirán que si tú entrenas tu flexibilidad metabólica, tu cuerpo, ante la ausencia de glucosa, tiene sus propias vías para formar glucosa, ¿no? A través de la gluconeogénesis. ¿Es cierto? Sí, sí que lo es. Pero que algo sea cierto o parcialmente cierto no te expone toda la verdad. Y para tomar decisiones acertadas, uno debe tener en cuenta todas las variables. ¿Y por qué digo esto? Porque yo, como Marc, que hago, no sé, implemento habitualmente desde hace 10 años un ayuno intermitente de 16 horas, aprox, me voy a la montaña. Yo claro que tengo una flexibilidad metabólica, claro que he entrenado la gluconeogénesis y claro que estoy subiendo a la montaña y puedo hacerlo sin comer independientemente del esfuerzo. Bien, pero esto quiere decir que si quiero rendir en esa subida a la montaña
¿voy a hacerlo más eficientemente en ayunas que habiendo desayunado carbohidratos? La respuesta es no, le pese a quien le pese. ¿Por qué? Claro. Bueno, lo voy a razonar. Porque la gluconeogénesis, es decir, la nueva formación de glucosa a partir de precursores no glucídicos como aminoácidos, lactato, glicerol o piruvato, es un proceso metabólicamente lento y costoso. Claro. No quiere decir que tu cuerpo no pueda, quiere decir que es lento y costoso. Entonces, si tú comparas la vía de obtención de energía a partir del glucógeno, entiéndase glucogenólisis, versus gluconeogénesis, no hay ni punto de comparación. Claro. Entonces, que algo sea posible, que Mark sea posible que vaya a hacerse un pico de 1900 metros de desnivel positivo en ayunas, no quiere decir que sea la mejor estrategia. Aquí es donde viene el punto clave. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque esto, resumido lo que estamos viendo en este podcast, es lo que nos va a dar la información certera dependiendo de lo que busque la persona. Si viene Claudio y me dice, oye, Marc, me pongo en tus manos, quiero que preparemos este esfuerzo. Y yo lo primero que tengo que hacer es, ¿cuál es el objetivo de Claudio? ¿Rendimiento deportivo? Bien, vamos a maximizar el rendimiento deportivo. Lo segundo que me voy a plantear es, ¿qué esfuerzo y qué intensidad y qué duración? Esto es la clave para yo poder decir, Claudio, comeremos, me lo invento, carbohidratos antes o no, o iremos en ayunas, etc. Si viene su mujer a consulta porque los dos tienen objetivos distintos y pongamos que tiene un problema de resistencia a la insulina, un síndrome metabólico, un hígado graso no alcohólico, a lo mejor, muy probablemente a la mujer le diga, oye, pues vamos a utilizar estrategias enfocadas a mejorar la glucemia y la flexibilidad metabólica, y Claudio necesite otra cosa completamente distinta. ¿Sí? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces vienen a consulta personas confundidas por sobreinformación que mezclan muchas herramientas, muchas estrategias que no tienen sentido a la luz de la fisiología. Por ejemplo, ¿cuántas personas me encuentro yo que me dicen, Marc, yo hago ayunos de 18 horas, yo después de esos 18 horas me meto un entreno de CrossFit, pero bueno, sí, es verdad, como sé que es muy intenso, quizás media hora antes me tomo un Bulletproof Coffee, que es un Bulletproof Coffee, un café donde se le añade aceite de MCT o ghee o aceite de coco para incrementar la energía. Pero yo le digo, ¿pero vas a hacerte un entrenamiento de CrossFit? Es decir, es algo intenso, es algo donde va a existir ausencia de oxígeno, es algo donde va a haber acumulación de lactato, es algo donde muy intenso. Y si es intenso, ¿qué utilizamos? La glucosa únicamente como energía. ¿Por qué? Porque cuando no existe oxígeno, las únicas dos vías que proporcionan energía es los fosfágenos y la glucólisis. Si hay oxígeno, podríamos plantearnos oxidar grasa, pero en esfuerzos intensos, da igual si haces boxeo, da igual si haces CrossFit, da igual, hagas lo que hagas, cuando la disponibilidad de oxígeno es el factor limitante, cuando no haya oxígeno empieza a ser insuficiente, oxidarás sí o sí, glucosa. Ahora, si proviene de la glucogenólisis o proviene de la gluconeogénesis, dependerá de tu dieta. Pero lo que te estoy diciendo entre líneas es que si tú vas a entrenar CrossFit en ayunas, tu cuerpo, que vayas en ayunas o no, no va a suponer de que tu cuerpo deje de utilizar glucosa durante el CrossFit. Ahora, ¿qué va a hacer para obtener glucosa? Pues la gluconeogénesis. ¿Y de dónde la proviene esa gluconeogénesis? Los defensores de la keto te dirán del glicerol. Yo te digo que a nivel fisiológico y de ver muchas analíticas proviene de la proteólisis, de la destrucción del tejido muscular, que suministra aminoácidos para formar glucosa. ¿Esto qué quiere decir en la práctica? Venga, voy a ser práctico si no me voy a poner tontorrón con la fisiología. Quiere decir que cuando tú estás mirando muy sesgadamente solo la dieta keto porque te ha ido bien y mucho el ayuno y te vas a meter tu entreno de CrossFit, si no tienes en cuenta tu cortisol, si no tienes en cuenta tus analíticas, que es por eso que siempre hago inciso en esto, es muy probable que lo que estés consiguiendo es perder masa muscular para obtener aminoácidos que suministren los precursores necesarios para la gluconeogénesis y elevar la glucosa en sangre. Y es paradójico porque estás perdiendo músculo, no estás oxidando grasa porque se incrementan los niveles de azúcar en sangre y estás empeorando y perjudicando tu rendimiento.
Ostras, ¿qué dices, Marc? Sí, digo que si tú vas a una analítica que es bastante... La gente cree que el cortisol, que es la típica hormona que no se nos ha dicho que es la hormona del estrés, uno, no es la única, no es la única. Eso es un matiz importante. Pero dos, la gente cree que solo se eleva ante estresores de carácter emocional. Claro que se eleva ante estresores de carácter emocional. Claro que cuando tú quieres, te desafías para pagar la hipoteca, cuando te estás separando de una ruptura emocional, claro que eleva el cortisol, pero hay estresores físicos. Entonces, en condiciones de ayuno, lo que no se nos ha dicho en la letra pequeña es que en condiciones de ayuno, la adenohipófisis libera corticotropina o adrenocorticotropina que viaja por la sangre hasta las suprarrenales y permite la liberación de cortisol, porque el cortisol tiene un efecto increíblemente importante en el aumento de energía a través de la gluconeogénesis. Es decir, es una hormona que aumenta la glucemia y genera resistencia a la insulina periférica. ¿Vale? Entonces, ¿en qué se traduce todo esto para no ponerme también muy técnico? Se traduce en que si tú estás estresado, que todos lo estamos, yo lo veo en analíticas, 9 de cada 10 personas vamos un poco pasados, quizás convendría moderar los ayunos, quizás convendría no limitar tanto los carbohidratos, porque, insisto, la dieta keto es muy buena para mejorar la composición corporal y muchos biomarcadores en personas sedentarias o con problemas metabólicos, pero, aquí viene de nuevo la letra pequeña, limitar la disponibilidad de carbohidratos también genera y propicia un entorno más catabólico, ¿sí? Donde se eleva MPK y más destructivo del tejido muscular. Recordemos, la insulina es una hormona anticatabólica. Entonces, liberar insulina en ciertos contextos nos puede beneficiar. Comer carbohidratos antes de esfuerzos físicos vigorosos e intensos nos puede beneficiar mucho y de hecho lo hará. Conclusión. Yo no haría ayunos, no haría dietas keto, no haría según qué estrategias. Sí, ojo, no me matéis, no os tiréis si no se tiene en cuenta el contexto metabólico endocrino. Y para eso hay que pedir analíticas. ¿Por qué? Porque está muy bien, y esto no es un ataque personal hacia nadie, hacia ningún divulgador, es un desahogo que necesito expresar. Está muy bien que uno se lea un libro de dieta keto, que uno se lea un paper del ayuno, que uno... todo eso está muy bien. Pero amigos, no es lo mismo leer papers que tratar con personas. No es lo mismo tener el conocimiento de lo que dice un estudio que no puede aislar todas las variables que ver personas y ver glicadas y ver insulinas y ver fructosaminas y ver parámetros que te indican objetivamente hablando que esa no es la mejor herramienta o estrategia en ese contexto. Y por eso vienen personas cansadas de luchar contra la pérdida de peso y me dicen, Marc, yo lo hago todo bien, yo hago ayunos, yo hago dieta keto, yo hago ejercicio, 10.000 pasos y no pierdo peso. Y le digo, ¿sabes qué vamos a hacer? Veo las analíticas, vamos a trabajar en la parte emocional para reducir el cortisol, vamos a trabajar la parte física, hacías ayunos de 18, ahora harás de 14. Ibas a entrenar 6 días por semana, ahora entrenarás 4. Ibas a dormir tarde, ahora vamos a priorizar el descanso. ¿No comías carbohidratos? Comerás carbohidratos. Marc, pero tengo un miedo a engordar. No. Lo que te está haciendo empeorar es la elevación crónica de glucosa, no a causa de carbohidratos, porque no comes, sino del estrés crónico que estás sometiendo a tu cuerpo. Entonces, joder, ¿cómo puede ser que el cortisol elevado, haciendo ayuno, haciendo dieta keto, tenga la hemoglobina glicosilada o tenga en rangos de prediabetes si no como carbohidratos? Insisto, porque el cortisol, la adrenalina y el glucagón tienen efectos en la gluconeogénesis y la adrenalina y el glucagón en la glucogenólisis. Quiere decir que estos son hormonas contrarreguladoras que elevan la glucemia. Y si estás estresada emocional o físicamente, vas a acabar en el mismo punto que una persona que tiene prediabetes por pasarse con los carbos. Y eso ineludiblemente a mí me conduce a una reflexión que seguramente tú te has planteado muchas veces, Claudio, que es que en el equilibrio está la clave de todo. En el equilibrio, antes hablabas de la hidratación y si tú te bebes 6 litros de agua, que esto siempre se lo digo a los atletas de rendimiento que llevo, si tú te bebes 6 litros de agua
y no repones minerales y electrolitos, lo que vas a hacer es generar una diuresis excesiva donde vas a perder minerales tan importantes como el sodio, va a generar una bajada de tensión conocida como hiponatremia y vas a perder rendimiento porque te estás pasando con el agua y no estás pensando en los electrolitos. Ahora, si estás deshidratado, probablemente tengas una elevación de la albumina en la sangre, probablemente tengas una urea elevada por desaminación de aminoácidos. Entonces, todo es equilibrio. Es que en la clave, o sea, en la vida todo es equilibrio y es curioso llegar a esa conclusión después de todo el conocimiento fisiológico, porque al final, ¿sabes cuál es la moraleja detrás de todo esto, Claudio? ¿Sabes a dónde he llegado a la conclusión más simplista de todas? Que la persona que entrena fuerza como un modo de vida y no como una obsesión. Que la persona que come comida real, bien sean carbos o no, comida real. La persona que cuida sus hábitos y que no está todo el día obsesionada con los resultados, consigue mejores resultados a nivel metabólico, endocrino, hormonal y físico-estético que la que está todo el día pesando los gramos, las calorías, porque eso nos produce cortisol, porque nuestro cuerpo no puede estar, no es como un motor que necesita parar, no podemos estar pum, 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 pum. Entonces, todo esto se resume a que las personas que nos estén escuchando, no hay estrategias que sirvan para todo, para todos o para siempre. Volvemos a lo mismo. Si tú te ha funcionado un protocolo que yo defiendo, el ayuno, lo implemento, lo he dicho, tengo un libro, todo eso está muy bien. Pero si no se tiene en cuenta el contexto, no sirve de nada. No sirve de nada. Oye, te hago una pregunta, Claudio. Una pregunta súper evidente. ¿El ejercicio de elevada intensidad por intervalos, el HIIT, es positivo? ¿Tú crees que es positivo para el cuerpo? Te lo lanzo en líneas generales. ¿Tú qué me dirías? Oye, ¿es positivo? Claro, tenemos que hablar de contexto, es súper positivo en muchísimos Vale. contextos y hay contextos que no es positivo y hay contextos que es muy perjudicial. Vale, ahí está el tema. Claro, si viene, oye, el hit es positivo, sí, claro que lo es. Si me preguntas en qué de esto, claro, si viene mi abuela operada Claro, de hernia discal, claro. de rodillas, con un doble, ¿me entiendes? Con un problema cardíaco, pues, hostia, a lo mejor no es el, pero eso no convierte al hit en el malo. Esto no Sí, sí. convierte, pues esto pasa lo mismo. El ayuno intermitente es una herramienta increíble para mejorar la salud. Increíble si sabes contextualizarla. La Claro. dieta cetogénica es increíble si sabes contextualizarlo. Porque si no, fuera de contexto, no hay verdades absolutas. Una persona que hace keto, sí, sí, Marc, pero como la insulina nos hace almacenar energía y la keto inhibe una gran parte del tiempo la insulina, no te hace engordar. Perdona, tú puedes engordar Mm, perfectamente en dieta keto. ¿Por qué? claro. Porque el exceso de proteínas se almacena como grasas, el exceso de grasas como grasas y el exceso de carbos como grasas. ¿Por qué? Porque tú tienes la proteína estimuladora de acilación que permite el almacenamiento de grasas y la captación de ácidos grasos. Entonces, no es la moraleja detrás de todo esto es que tenemos que identificar realmente los culpables. El cortisol. Tú pregúntale a alguien, yo sigo, creo que en España, de las pocas personas en hablar muchísimo del cortisol y ahora está en auge de todos. Bien, pero el cortisol no es el enemigo. Claro. El enemigo es el estrés crónico. El cortisol ejerce una función hiper importante a nivel antiinflamatorio. ¿Qué son los glucocorticoides? ¿Qué es la cortisona? Es la forma sintética del cortisol. ¿Qué es la prednisona? Una forma sintética 4 veces más potente que el cortisol. ¿Para qué la dan? Para combatir la inflamación y bloquear las prostaglandinas de la serie 2. Entonces, ¿qué sucede si vilipendiamos al cortisol porque siempre estamos buscando un enemigo? Pregúntaselo a alguien que tenga Claro, síndrome de Addison y claro. veréis lo que es estar en fatiga crónica sin cortisol, y veréis lo que es estar inflamados, y veréis lo que es estar sin energía y fundidos todo el día. Entonces, aquí es donde me pongo reflexivo y diréis, hostia, tío, qué combinación más rara, ¿no? Marc fisiológico pero reflexivo. Sí, porque atiendo muchas consultas a las personas y aunque no seáis terapeutas, sabes que es la mejor estrategia para cada persona que haga un poco menos de lo que ya hace y mire en la contradirección. Porque un tío que procrastina lo que necesita es hacer. Porque un tío que no lee Claro. necesita leer. Porque un tío que lee en exceso necesita relajarse y disfrutar de una peli con la familia. Porque un tío que entrena 6 días por semana y ayuna 18 horas necesita moderar los ayunos, necesita meter carbos si no los ha metido y necesita entrenar menos. Y mejoran. Y mejoran. Entonces, ya te digo, ¿no? ¿Qué parte más filosófica, más bonita? Porque al final
Uno mejora cuando se equilibra y se equilibra yendo en la dirección contraria a lo que ha hecho. Porque en los años 70, desafortunadamente, culparon a las grasas por muchas de las cosas que tenían que haber culpado al azúcar. Pero es que ahora estamos culpando a los carbohidratos por muchas de las cosas que está causando el estrés crónico, la elevación constante de cortisol, de adrenalina, esa activación del sistema nervioso simpático. ¿Por qué hay tanta gente con problemas emocionales? ¿Por qué hay tanta gente con problemas digestivos? ¿Por qué hay tanta gente con problemas endocrinos? Muchos no se trata solo de una única causa, porque tenemos que hacernos la reflexión. Oye, cuando la gente habla de fisiología, tú antes has dicho una cosa súper acertada, que es que no todo es blanco o negro, no todo es on o off, no todo es sí o no. Hay muchos dependes, muchísimos. Entonces, si te estás planteando o haces ayuno intermitente, plantéate los dependes para tener información objetiva. Y el depende es que no es lo mismo un hombre que una mujer, que no es lo mismo un niño que una persona que tiene problemas de sobrepeso, que no es lo mismo una persona sedentaria que alguien que realiza dobles entrenos. Y esos dependes importan mucho, importan mucho. Entonces, eso es yo creo que es una reflexión final que podemos hacer, pero porque es interesante, es que es interesante, Claudio. Entonces, qué guay es divulgar, decir el ayuno es súper guay, la keto es súper guay, la carnívora es súper guay, la vegana es súper guay, todo eso está muy bien. Pero si no eres capaz de utilizar el sentido crítico y el contexto, ninguna dieta te va a funcionar porque no entienden de tu contexto. Y si sigues, que este es el peor peligro, y que me perdonen los que se sientan identificados, pero si sigues a personas que solo defienden tu sesgo, Claro. ineludiblemente acabarás mal, siempre. ¿Por qué? Porque el vegano te dirá, Claro. te sacará los papers y todo para que El defendas. sesgo de confirmación constante. Claro, el keto te sacará la keto, la carnívora te sacará la carnívora, pero yo me he dado cuenta, y te hablo de mi experiencia, Claudio, que el que viene haciendo dieta carnívora, al final tiene niveles pasadísimos, pues eso, de hierro, de ferritina, de B12 y tal, y necesita ¿qué? Eso que tanto teme la gente de los antinutrientes, de incluir vegetales y otras cosas. Claro. El que va a keto tiene el cortisol por las nubes, la glicada en rangos de prediabetes, aún sin tomar carbohidratos. ¿Qué necesita? Tomar carbohidratos. ¿Por qué? Porque si se eleva la glucosa de forma exógena a través de los carbohidratos, el cerebro entiende que no debe de seguir produciendo cortisol porque ya se ha cumplido esa misión de elevar la glucemia. Entonces, fíjate qué paradójico que todos necesitamos un poco de lo contrario. Que dices, ostras, qué curioso esto, ¿no? Y en el equilibrio está la clave. Eso, vamos, mira, he anotado para 4 horas más de podcast. Pero mira por qué me gusta mucho como lo planteas y me siento muy identificado contigo, porque le has dado palos a los hidratos y luego los has defendido. Le has dado palos a la keto y lo has defendido. Le has dado palos al ayuno y lo has defendido. Entonces, claro, tendremos muchos haters porque la gente suele ser muy extremista. Y si alguien quiere entrecomillar cosas de las que has dicho, hoy pueden sacar que tú eres pro keto o anti keto, pro ayuno o anti-ayuno, pro hidratos o antihidratos. Y al final, que es un poquito lo que me pasa a mí, yo lo reconozco abiertamente, que yo le veo beneficios y perjuicios a cada una de las herramientas, que son herramientas que según en cada contexto, ya has dicho antes, si viene mi abuela a hacer un hit, pero yo todavía soy más extremista, ya es, quizás a Mar Romera hoy le viene bien un hit, pero a Mar Romera dentro de una semana con un problema familiar, un problema de sueño, un problema de estrés, un problema metabólico, un problema mecánico, el mismo Marc, semanas más tarde, le viene mal. Pero la gente, por eso quiero hacer podcast como este, la gente, yo siempre digo, es que tienes que entender el porqué, el contexto metabólico, fisiológico y que tú sepas, bueno, este tipo de herramienta, este tipo de dieta o este tipo de entrenamiento. Y ahora sí, o ahora quizás depende, o ahora quizás no. Déjame brevemente que haga un resumen de lo que has dicho, porque me ha parecido una auténtica pasada. Decías el ejemplo de que no sería... Una cosa es que se pueda y otra que sea lo óptimo. A mí me gusta mucho poner el ejemplo de Kilian Jornet, que también pasó por aquí por la entrevista, y siempre digo, Kilian Jornet podría correr una media maratón en vaqueros y en zapatos y seguiría quedando de los primeros, y no por eso podríamos decir, es lo óptimo. Hay gente que lo hace y le puede ir muy bien, pero podemos entender
que no es lo óptimo, que siempre hay cosas de hacerlas mejor. Y es que todo esto venía por la glucólisis, que hemos dicho que se rompía la glucosa y que a priori tu cuerpo va a hacer la glucólisis, va a romper glucosa sanguínea y que cuando utilizan el glucógeno lisis. Me hace especial ilusión hacer hincapié porque hay gente que al principio es que vaya palabrejas, lisis es rotura, glucosa, que hay en sangre, glucógeno, pues de los depósitos de hígado, como muy bien has dicho, o de músculo. Y claro, aquellas personas que odian los carbohidratos y llegan a un entrenamiento de intensidad, de CrossFit, de 400 metros, un gimnasta, me da igual, y no tiene suficiente glucógeno, el cuerpo va a inventar glucosa, va a inventar, y es la nueva glucogénesis, formación de nueva glucosa, pues de alanina, de glicerol, de lactato, bla, 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 que no significa que eso sea lo mejor, lo que has dicho, tiene un coste bastante grande. Y es muy paradójico, porque yo también he visto atletas y gente que dice, justamente es que lo has clavado, hago low carb, hago paleo, hago ayunos, no como nada de hidratos, pero no entienden que va a haber una neoglucogénesis y que el cuerpo precisamente puede elevar esa glucemia y con ese estrés, porque ir en ayuno, si te pasas, ya estás estresando. Si te pasas de keto, te estás estresando. Si te pasas de entreno, te estás estresando. Cortisol, más glucemia, el cortisol neoglucocémico, o sea, va a generar más glucemia y paradójicamente puedes tener parámetros como la fructosamina o la hemoglobina glicosilada alta y la gente dice, joder, qué mala suerte tengo, vaya genética tengo. Y paradójicamente empiezan a meter hidratos y como tú muy bien has dicho, empiezan a bajar. Pero déjame unirlo con otra y te abro otro pequeño melón, aunque creo que tenemos 5 minutos. Me voy a poner a llorar porque vamos, nos hemos quedado por la pregunta 1, pero bueno. Dice, algo que me encanta, y dice, pues claro, Marc, hoy hemos visto sistemas energéticos, entonces acabamos con glucólisis, lipólisis. Si me quedo en glucólisis, no voy a quemar grasa, porque Mar ha dicho que la lipólisis se tiene que romper el triglicérido en ácidos grasos libres, ya llega la mitocondria, beta-oxidación, ciclo de Krebs, cadena de transporte de electrones y nos dará ATP, nos dará energía. Entonces, yo no quiero glucólisis para perder grasa. Y yo ahora te digo, Marc, ¿qué puede suceder? Primero, quiero que nos hables, nos quedan 5 minutos, pero bueno, a ver si somos capaces. Una persona que trabaje bien el metabolismo glucolítico, aunque sean series de 2-3 minutos para abajo, ¿qué sucede con el consumo de oxígeno post-ejercicio? ¿Qué sucede cuando al acabar un entrenamiento de fuerza, un entrenamiento metabólico que haya un bien impacto mecánico, bien porque trabajas fuerza, hipertrofia en un gimnasio, bien porque trabajas CrossFit? Cuando acaba ese entrenamiento, si encima meten carbohidratos que genera insulina, como has dicho, habrá más receptores musculares, la insulina y la testosterona va a hacer que haya más y mejores cantidades de fibra muscular, más receptores. Eso va a hacer a medio y largo plazo que haya más tasa metabólica basal. Pero quiero que entienda la gente que con un entrenamiento glucolítico de 2-3 minutos, con series de 2-3 minutos, ¿cómo puedes, por este consumo de oxígeno post-ejercicio, por todo lo que supone el lactato y demás, cómo puedes que pierda grasa? Porque, repito, habéis dicho glucólisis, no habéis dicho lipólisis, pero quiero que antes de la respuesta de Marc, a la gente le venga a la cabeza el cuerpo de una persona que hace 400 metros. ¿Tiene el abdomen marcado o no? Vale. Una persona de 200, una de 100, un crossfitero que compita fuerte, un gimnasta. Es gente que no hace series más allá de 2, 3, 4 minutos normalmente, o incluso bastante menos, y tienen un abdomen súper marcadísimo sin grasa. Y que ahora le vengan a la cabeza maratonianos, ultrafondistas, que si bien es verdad, no tienen mucha grasa, obviamente, pero no tienen ese six-pack marcado, no tienen esa definición, esa masa muscular, esa testosterona. ¿Seríamos capaces de hacer este pequeño resumen en los 10 minutos que te quedan de entrevista, Marc? Claro, lo intento. Y perdona por meterte este gran marrón. No, es súper bien, lo intento porque al final volvemos a lo mismo, no hay que ser simplistas ni reduccionistas ni creer que solo manipulando una vía energética o entendiendo cómo funciona nuestro cuerpo con los diferentes sustratos vamos a obtener un resultado, porque el resultado final depende de que se den varios factores y entre ellos el hormonal es el más importante para determinar el fin último de la energía que introducimos en nuestro cuerpo. ¿Qué te quiero decir? Que al final la lipólisis o el resultado de quemar grasa depende de la interacción de muchas otras cosas. Por ejemplo, ¿por qué tienen el abdomen marcado si no utilizan la vía de la lipólisis? Muy fácil, porque son personas que elevan ciertas
hormonas durante el ejercicio físico y después del ejercicio físico que generan adaptaciones que inhiben la lipogénesis, es decir, son personas que ya por adaptaciones endocrinas, por ejemplo, lo que decíamos del cuñado antes, ¿no? Si esa persona que tiene muchísima sensibilidad a la insulina en el tejido muscular, pues aunque coma carbohidratos, etcétera, es muy improbable o muy poco probable que llegue a almacenar grasas como energía y por tanto la vía de la lipogénesis sabemos que no es igual que el tío que está sedentario encerrado en una oficina que come muchos carbohidratos y no los utiliza para nada. Este tío es una máquina eficiente, por ejemplo, de oxidar glucosa, hacerlo bien. Pero es que además has hablado de hay dos cosas que puntualizar aquí. Uno, el consumo de oxígeno post-ejercicio, que hace que se incremente la tasa metabólica basal y de hecho el músculo también lo hace, lo has dicho tú muy bien. ¿Y eso qué significa? Las calorías, la energía que tu cuerpo consume en estado de reposo. Porque una cosa es que durante el ejercicio utilices la vía glucolítica y la otra que te plantees qué hace el resto del día cuando hay suficiente disponibilidad de oxígeno, tu cuerpo para compensar esas adaptaciones, ¿no? Que se han sucedido derivadas de la actividad física. Y perdona, y eso vendría de la lipólisis. Claro. Es decir, cuando hay oxígeno, hemos dicho que cuando hay oxígeno sí que se puede oxidar todos los sustratos energéticos en la mitocondria porque hay oxígeno. Ahora, si tú comes carbohidratos, si ese atleta come carbohidratos en torno al entrenamiento, que los utiliza antes porque precisamente va a utilizar esta vía y después para la resíntesis de glucógeno, la síntesis proteica muscular, que sabemos que la insulina facilita la captación de aminoácidos, etcétera, etcétera, el resto del día, si a lo mejor hace una dieta híbrida donde consume más grasas y proteínas, muy probablemente, como el resto del día ya no tiene actividad y hay presencia de oxígeno, esté recurriendo a la glucólisis para compensar ese exceso de energía, ¿no? Y luego también hay otra cosa, que durante el HIIT, durante los entrenos intensos, bien sea HIIT o bien sea un esfuerzo anaeróbico muy intenso, se libera especialmente adrenalina. Y la adrenalina es una hormona importantísima que puede tener, es igual que el glucagón. Mira, adrenalina y glucagón de manera muy sintetizada tienen efectos en el hígado, en la glucogenólisis, partición de glucógeno para obtener glucosa, en la gluconeogénesis, igual que el cortisol, es decir, la producción de glucosa a partir de precursores no glucídicos, pero aquí viene un dato súper importante. Cuando tú haces un HIIT o cuando te haces un esfuerzo intenso muy corto, también liberas adrenalina y luego, después del entrenamiento, cuando hay oxígeno, la adrenalina activa la lipasa sensible a hormonas, que es la principal enzima que hidroliza los triglicéridos almacenados para obtener ácidos grasos libres, que como tú has dicho majestuosamente, se unen a la albumina, ingresan hacia los diferentes tejidos, entrando con la carnitina en la mitocondria y siguen la respiración celular para la obtención de ATP. Pero cuando nosotros estamos estresados, aquí me voy a poner súper técnico, pues que lo tengo que hacer porque me encanta, ¿no? Cuando nosotros estamos estresados, la gente entiende, estrés es igual a cortisol. No. Técnicamente hablando, y muy objetivamente, cuando el hipotálamo, una zona central del encéfalo, del cerebro, detecta cualquier tipo de estímulo estresor, se activan dos ejes. Se activa por un lado el eje hipotalámico hipofisario adrenal, que el hipotálamo se comunica con la hipófisis a través de la CRH, ¿no? De la hormona liberadora de adrenocorticotropina. Esta responde liberando ACTH, adrenocorticotropina, que viaja a las suprarrenales para producir cortisol. El cortisol incrementa la glucemia porque tiene un sentido evolutivo. Antes, recordemos, no teníamos tostadas a manos y en el paleolítico ese cortisol ejercía ese efecto hiperglucemiante para ofrecernos energía inmediata. Y luego también hay la segunda vía, que es que cuando nuestro hipotálamo detecta también una amenaza, aparte del eje hipotalámico hipofisario adrenal, activa el sistema nervioso simpático. Y ahí las células preganglionares de la médula espinal liberan acetilcolina, que es un neurotransmisor que viaja por la sangre hasta los receptores nicotínicos de la glándula suprarrenal y de la médula suprarrenal concretamente, y liberan adrenalina y noradrenalina. Y estas hormonas, aparte, dependiendo de las condiciones, si viajan al hígado, producirán glucogenólisis o gluconeogénesis, y si viajan al tejido adiposo, donde se unen los receptores beta-adrenérgicos, provocan la lipólisis, activan la lipasa sensible a la lipasa sensible a hormonas
o lipasa de triglicéridos sensible a hormonas y provocan esa descomposición de ácidos grasos proveniente de los triglicéridos almacenados para la obtención de energía. Entonces, de forma muy resumida para concluir, porque se nos acaba el tiempo. Hormonas lipolíticas, hormonas que tienen un impacto directo en la lipólisis. Uno, testosterona, porque activa la lipasa sensible a hormonas y además permite el crecimiento muscular. Sabemos que la testosterona es una hormona anabólica que ejerce principalmente su función en el tejido muscular y potencia el crecimiento muscular. Entonces, testosterona, hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento es probablemente la que tiene un impacto mayor a nivel global en la lipólisis. De hecho, la hormona de crecimiento, esto es lo que la gente no sabe, puede llegar incluso a provocar resistencia a la insulina porque precisamente inhibe la captación, hace lo contrario a la insulina, inhibe la captación de glucosa por parte de las células. Entonces tenemos estas dos, tenemos adrenalina, noradrenalina y glucagón que activan la lipasa sensible a hormonas para descomponer triglicéridos y utilizarlos como energía. Y luego tenemos la tiroxina, por ejemplo, la principal hormona tiroidea, que ejerce un efecto indirecto. No es que active la lipasa sensible a hormonas, es que como se encarga de la velocidad a la que suceden las reacciones a nivel celular, pues mayor tiroxina lo sabemos en personas con hipertiroidismo, ¿no? Mayor lipólisis, mayor obtención de recursos energéticos a partir de las distintas vías, etc. Y luego es verdad que fisiológicamente hablando aquí no hay demasiado consenso, se dice que el cortisol también ejerce cierto efecto lipolítico, pero está mal entendido y es que el cortisol facilita la redistribución de grasa. Es decir, las personas con cortisol tienden a acumular más grasa en la zona abdominal, que es donde más receptores de esta hormona tenemos, y por eso te sale la típica barriga aquí abajo y dices, hostia, estoy delgado, pero tío, tengo la barriga aquí abajo y tal. Bueno, controla el cortisol y verás que te irá mejor, ¿no? Entonces, si te parece, Claudio, si te parece, yo dejo que tu audiencia diga qué le ha parecido este podcast, diga cómo, si ha entendido, si no, si quiere más. Si tu audiencia lo quiere, yo encantado de reunirme contigo, agradecido por el tiempo que me has dedicado tú y tu audiencia y por esta oportunidad, que ya te digo, yo me voy a dormir increíblemente feliz por haber compartido contigo este tiempo. Y repetimos y hablamos hemos hablado aquí de por qué no perdemos grasa, ¿no? Hemos hablado del concepto de hiperplasia adipocitaria, de cuando éramos gorditos de pequeños. Hemos hablado de la insulina, de los carbohidratos, del ayuno, de la keto, pero nos ha quedado mucho en el tintero de por qué no... de hecho, habíamos planteado preguntas que son interesantísimas. Decirnos si queréis, que tu audiencia diga si quiere hacer un podcast de por qué nos cuesta ganar músculo. ¿Por qué? ¿Qué hay de la testosterona y de la dihidrotestosterona? ¿Qué hay de la aromatasa? ¿Qué hay del estradiol? ¿Qué hay de...? Igual que también lo que habíamos hablado, ¿no? Oye, todo el mundo consume EPA y DHA, consume omega 3, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? O del ácido úrico, o de la homocisteína, o de cosas súper interesantes que nos hablan del colesterol como el único marcador de riesgo cardiovascular y aquí hay muchas cosas que decir, ¿no? Entonces, bueno, no sé si te parece buena idea. Vamos, pues que me has leído la mente. Al saber que ya nos quedaban ya pocos minutos porque los dos tenemos ahora trabajo, te iba a decir, mira, aprovechando lo que he escuchado de ti, que veo que eres un buenazo, digo, aquí entre comillas en directo, ¿no? Te iba a tirar los trastos para que repitieras entrevista con nosotros y hoy tenía la gran ilusión de hacer un poquito más de hincapié en sistemas energéticos para que se entienda lo básico y a partir de ahora creo que la siguiente entrevista que ya empecemos a hablar lo que has dicho, ¿no? De regular un poquito cómo estas hormonas, glucagón, adrenalina, cortisol, testosterona, insulina, pueden favorecer o no favorecer, con qué herramientas se elevan o se inhiben este ambiente hormonal y luego lo que tú estás diciendo, ¿no? Ya cosas más concretas de la grasa, del estrógeno, de la progesterona, de los omega 3. Creo que la gente con esta base de hoy, que estoy seguro que mucha gente tendrá que escuchar el podcast 3 o 4 veces y tomar apuntes, creo que le has abierto a mucha gente una manera de entender luego la fisiología, la nutrición, el entrenamiento, que te lo digo sinceramente, ojalá hubiera escuchado yo este podcast, ojalá te hubiera escuchado yo decir esto hace 10, 15, 20 años porque me hubiera ahorrado muchos cursos, muchos libros, muchos congresos, mucho dinero, así que de verdad te quiero agradecer realmente la masterclass que has dado porque has hablado de nutrición, de fisiología, de bioquímica, de hormonas
has hablado el 1% no, el 0,1% de lo que podrías haber hablado, pero yo creo que como primera clase, aquí por lo menos en mi podcast, ha quedado bastante bien para que la gente se siente. Recomiendo, obligo a todo el mundo que tome apuntes porque luego van a entender lo que vamos a hablar en otra ocasión de realmente el ayuno, cómo influye, la dieta keto, cómo influye, el ambiente hormonal, el tipo de entrenamiento, el omega 3, los receptores, Ujú. hormonas, etcétera. Entonces, entiendo que aceptas una nueva entrevista con nosotros, Sí, ¿verdad, por Marc? supuesto. Sí, yo estoy súper agradecido. Oye, mira, estoy agradecido contigo en primer momento por haberme ofrecido esta oportunidad, porque me deja muy feliz el poder divulgar este conocimiento y ayudar a muchas personas que ahora podrán entender el porqué de muchas cosas o preguntas que se han hecho. Y lo segundo, agradezco muchísimo, infinitamente, son casi 2 horas. Cualquier persona de tu audiencia que se tome la molestia en escuchar esto varias veces, desde luego el tiempo es lo más preciado en esta vida y yo lo valoro muchísimo. Así que el agradecido, por favor, soy yo por este espacio, por esta confianza y por tu audiencia. O sea, gracias a ti por todo y estaré encantadísimo cuando tú quieras. A ver, que nos dejen comentarios, también Perfecto. preguntas si quieren. Oye, puede estar Muy súper bien. guay. Perfecto. Pues así lo haremos. Te mando un abrazo muy fuerte y agradecerte tu paso, Marc. Gracias a ti por tu confianza. Muchísimas gracias.